Papá no me quiere porque soy diferente. Esas fueron las palabras que Ricardo Mendoza escuchó desde el pasillo, dichas por su propia hija de 8 años, y que cambiaron su vida para siempre. Ricardo se detuvo en seco frente a la puerta del cuarto de Sofía, con el corazón destrozado. Había regresado 3 días antes de su viaje de negocios a Singapur, queriendo sorprender a su hija, pero lo que escuchó lo dejó paralizado. «Eso no es verdad, pequeña», respondió una voz femenina que no reconocía. «Tu papá te ama mucho, solo está muy ocupado». Ricardo se asomó cuidadosamente por la rendija de la puerta. Una mujer joven, de cabello castaño recogido en una cola de caballo, estaba sentada en el suelo junto a Sofía. Su hija, que usualmente se balanceaba nerviosa cuando hablaba con extraños, estaba tranquilamente armando un rompecabezas. «¿Cómo sabes que me ama?», preguntó Sofía con esa sinceridad brutal que caracterizaba a los niños con autismo. «Porque cuando alguien habla de ti, sus ojos brillan diferente», respondió la mujer con una sonrisa genuina. «Carmen me contó que tu papá tiene tu foto en su escritorio de la oficina y que siempre pregunta por ti cuando viaja». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Era verdad. Cada llamada que hacía desde cualquier parte del mundo incluía preguntas sobre Sofía, pero quizás nunca se lo había demostrado directamente a ella. «¿Tú también piensas que soy rara?», preguntó Sofía, concentrándose en encajar una pieza del rompecabezas. «Rara no, especial sí. ¿Sabes qué significa especial?». Sofía negó con la cabeza. «Significa que ves el mundo de una manera que otras personas no pueden. Es como tener superpoderes». Por primera vez en meses, Ricardo vio a su hija sonreír. Una sonrisa genuina, no forzada como las que ponía cuando Beatriz, su prima, le exigía portarse normal frente a las visitas. ¿Qué tipo de superpoderes? Sofía dejó el rompecabezas y miró directamente a los ojos de la mujer, algo que raramente hacía con extraños. «Bueno, puedes recordar cosas que otros olvidan, puedes concentrarte en detalles que otros no ven, y cuando algo te gusta mucho puedes ser la mejor del mundo en eso». Elena se levantó y tomó un libro del librero. «¿Sabes que las abejas también son especiales? Ven el mundo en colores que nosotros no podemos ver». Ricardo observó fascinado cómo Sofía escuchaba atentamente, sin mostrar signos de ansiedad o conductas repetitivas. Esta mujer había logrado en minutos lo que él no conseguía en horas. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sofía. «Elena. Elena Vargas. ¿Y tú?». «Sofía Mendoza, pero todos me dicen que me comporte como Sofía normal». Elena se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de la niña. «No hay una Sofía normal y una Sofía especial. Solo hay una Sofía única e irrepetible. Y esa Sofía me parece perfecta». Ricardo sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había dicho a su hija que era perfecta tal como era? «Elena, ¿puedo contarte un secreto?», susurró Sofía. «Claro. A veces escondo mis juguetes favoritos porque Beatriz dice que son muy infantiles para mi edad». «¿Cuáles son tus juguetes favoritos?». Sofía se dirigió al closet y sacó una caja escondida detrás de la ropa. Adentro había pequeños animales de plástico, cuidadosamente organizados por especie y color. «¡Qué colección tan hermosa!», exclamó Elena genuinamente impresionada. «¿Los organizaste tú solita?». «Sí, los tengo por familias. Aquí están los leones, aquí las jirafas. Eres increíble organizando. Sabes que eso es un talento muy especial. Muchos adultos no saben organizar tan bien». Ricardo recordó cómo Beatriz siempre regañaba a Sofía por jugar con juguetes de bebé y la obligaba a guardarlos. Nunca se había dado cuenta de la capacidad organizacional que demostraba su hija. «¿Puedo contarte otro secreto?», preguntó Sofía, cada vez más confiada. «Por supuesto. Cuando papá viene a darme las buenas noches, finjo estar dormida porque no sé qué decirle». El corazón de Ricardo se rompió un poco más. Él también fingía que Sofía dormía porque no sabía cómo conectar con ella. «¿Y qué te gustaría decirle?», preguntó Elena pacientemente. «Que me gustaría que jugara conmigo con mis animales, que me contara de los países que visita, que no se pusiera triste cuando hago las cosas diferentes.
¿Sabes qué creo, Sofía? ¿Qué? Creo que tu papá también quisiera jugar contigo, pero a lo mejor él también está nervioso porque no sabe cómo. ¿Los papás se ponen nerviosos? Claro. Los papás también sienten miedo a veces, especialmente cuando aman mucho a alguien y quieren hacer todo perfecto. Ricardo se alejó silenciosamente de la puerta. Necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. Esta empleada nueva había logrado más conexión con su hija en una tarde que él en meses. Bajó a la cocina donde encontró a Carmen, la empleada de confianza que llevaba trabajando en la casa desde antes de que naciera Sofía. «Carmen», dijo sin preámbulos, «¿quién es Elena?» Carmen se sobresaltó. «Señor Ricardo, no sabía que había regresado. Elena es la nueva empleada. La contraté porque... ¿Porque qué?» Carmen dudó. «Porque las últimas 3 empleadas renunciaron después de trabajar con la señorita Beatriz». «¿Renunciaron por Beatriz?» «Señor, no me corresponde criticar a su familia, pero...» Carmen bajó la voz. «Ellas dijeron que la señorita Beatriz era muy dura con Sofía. Una de ellas lloró cuando se fue. Dijo que no podía ver cómo trataban a la niña». Ricardo sintió que la sangre se le helaba. «¿Cómo la trataban?» «No puedo decir más, señor. Solo sé que Elena es diferente. Tiene experiencia con niños especiales. Su hermano menor tenía autismo». «¿Tenía?» «Murió en un accidente cuando Elena tenía 20 años. Desde entonces se dedicó a estudiar sobre autismo y a trabajar con familias que necesitan apoyo». Ricardo se sentó pesadamente en una silla. «Carmen, quiero la verdad. ¿Cómo trata Beatriz a Sofía cuando yo no estoy?» Carmen se retorció las manos nerviosamente. «Señor Ricardo, la verdad, Carmen. La señorita Beatriz dice que Sofía necesita disciplina estricta para comportarse normal. La castiga cuando hace sus movimientos repetitivos, la regaña cuando se concentra demasiado en algo y siempre le dice que debe esforzarse más para ser como los otros niños». Ricardo cerró los ojos. «¿Y las otras empleadas?» «La señorita Beatriz las entrenaba para que hicieran lo mismo. Les decía que usted quería que Sofía superara su condición. Pero Elena... ¿Elena qué?» «Elena le dijo a la señorita Beatriz que el autismo no es algo que se supera, sino algo que se acepta y se apoya. Se pelearon ayer. En ese momento escucharon pasos en la escalera. Beatriz bajaba con su actitud elegante de siempre, perfectamente arreglada incluso en casa. «Ricardo», dijo sorprendida, «no sabía que había regresado. ¿Cómo estuvo Singapur?» «Beatriz, necesitamos hablar». «Por supuesto. Déjame contarte cómo se ha portado Sofía. Hemos tenido algunos desafíos con la nueva empleada, pero nada que no se pueda resolver». «¿Qué tipo de desafíos?» Beatriz miró significativamente a Carmen, quien inmediatamente se disculpó y se retiró. «Ricardo, esta Elena tiene ideas muy peculiares sobre el cuidado de Sofía. Está llenándole la cabeza con tonterías sobre ser especial en lugar de ayudarla a adaptarse al mundo real». «¿Adaptarse cómo?» «Necesita aprender a controlar sus comportamientos, a socializar normalmente, a no llamar la atención con sus diferencias. Elena la está malcriando». Ricardo pensó en la sonrisa genuina que había visto en el rostro de su hija minutos antes. «¿Y cómo sugieres que la ayudemos?» «Disciplina consistente, límites claros y que entienda que en el mundo real nadie va a aceptar sus rarezas. Es por su propio bien». «Beatriz, ¿alguna vez has visto a Sofía realmente feliz?» La pregunta tomó a Beatriz desprevenida. «Bueno, ella es feliz cuando se comporta adecuadamente». «Esa no fue mi pregunta». Beatriz se puso a la defensiva. «Ricardo, desde que murió Isabela, he tratado de ser una madre para Sofía. Es una niña difícil, pero con trabajo puede mejorar». «¿Mejorar de qué?» «De su condición. Los médicos dijeron que con terapia intensiva y disciplina podría funcionar casi normalmente». Ricardo recordó esas consultas médicas de hace años. También recordó que varios especialistas les habían dicho exactamente lo contrario, que Sofía necesitaba aceptación y apoyo, no corrección. «Beatriz, quiero que Elena se quede». «Ricardo, eso es un error. Esta mujer no entiende las necesidades reales de Sofía. ¿Y tú sí?»
La tensión en la cocina era palpable. Beatriz siempre había manejado la casa y las decisiones sobre Sofía mientras él trabajaba. Nunca había cuestionado su autoridad. Llevo 3 años cuidando a Sofía. Conozco sus patrones, sus necesidades. Esta empleada lleva 2 días. Y en 2 días logró algo que no hemos conseguido en meses. ¿Qué cosa? Que Sofía sonriera. Genuinamente. Beatriz apretó los labios. Las sonrisas fáciles no preparan a los niños para la vida real, Ricardo. En ese momento, Elena bajó las escaleras con Sofía de la mano. La niña se veía relajada, algo extraordinario considerando que era la hora en que usualmente tenía crisis de ansiedad. «Papá», dijo Sofía corriendo hacia él, «Elena me enseñó que las mariposas pueden ver ultravioleta». Ricardo se agachó para estar a su altura. «¿En serio? Eso es fascinante. ¿Quieres ver mi colección de animales? Los tengo organizados por hábitat». Por primera vez en años, Ricardo sintió que su hija realmente quería compartir algo con él. «Me encantaría verlos». Mientras subían juntos, Ricardo miró hacia atrás. Elena estaba recogiendo algunas cosas, pero Beatriz la observaba con una expresión que no había visto antes, una expresión que le dio escalofríos. Esa noche, después de pasar 2 horas maravillosas conociendo la impresionante colección y conocimientos de Sofía sobre animales, Ricardo se dio cuenta de que había estado completamente ciego sobre las capacidades de su hija, pero también se dio cuenta de que Beatriz no iba a aceptar los cambios fácilmente. Y por la manera en que había mirado a Elena, sabía que la guerra apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Ricardo decidió cambiar su rutina. En lugar de salir temprano a la oficina, se quedó para desayunar con Sofía. Quería observar más de cerca la dinámica de su hogar. Cuando bajó al comedor, encontró a Elena ayudando a Sofía a preparar su desayuno. Su hija estaba concentrada vertiendo jugo de naranja en un vaso, con la lengua ligeramente sacada por la concentración. «Muy bien, Sofía. Mira qué pulso tan firme tienes», alentó Elena. «Buenos días», dijo Ricardo desde la entrada. Sofía se sobresaltó al escucharlo y derramó un poco de jugo en la mesa. Inmediatamente su cuerpo se tensó y comenzó a disculparse repetidamente. «Perdón, papá. Perdón, no fue a propósito, perdón». La reacción desconcertó a Ricardo. ¿Por qué su hija reaccionaba con tanto miedo a un pequeño accidente? «No pasa nada, cariño. Son accidentes que le pasan a todo el mundo», dijo acercándose. Elena observó la interacción mientras limpiaba discretamente el derrame. «Sofía, ¿recuerdas lo que platicamos ayer sobre los errores? Que son oportunidades de aprender», murmuró Sofía aún nerviosa. «Exacto, y todos los hacemos, hasta tu papá». Ricardo se sentó junto a su hija. «Elena tiene razón. Ayer derramé café en mi escritorio y arruiné unos documentos importantes». Por primera vez, Sofía lo miró directamente. «¿En serio?» «En serio. ¿Y sabes qué hice?» «¿Qué?» «Los volví a imprimir y seguí trabajando. Los errores no son el fin del mundo». Una pequeña sonrisa asomó en el rostro de Sofía. Elena intercambió una mirada comprensiva con Ricardo, quien comenzaba a entender que la reacción de pánico de su hija no era natural. En ese momento, Beatriz entró al comedor. Su expresión cambió sutilmente al ver la escena familiar. «Buenos días, Ricardo. Sofía, ¿ya terminaste tu desayuno? No podemos llegar tarde a terapia». «¿Qué terapia?», preguntó Ricardo. «La terapia conductual que programé para las mañanas. El doctor Ramírez dice que la consistencia es clave para mejorar su comportamiento». Elena frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. «¿Desde cuándo va a terapia conductual?» Ricardo se sintió excluido de las decisiones sobre su propia hija. «Desde hace 2 meses. Pensé que te había mencionado», respondió Beatriz con naturalidad. «El doctor Ramírez está trabajando en eliminar sus comportamientos repetitivos y mejorar su contacto visual». Ricardo notó cómo Sofía se encogía al escuchar las palabras «eliminar comportamientos». «Me gustaría conocer al doctor Ramírez», dijo. «Por supuesto, podemos programar una cita». «Elena, ¿puedes preparar a Sofía? Salimos en 15 minutos». Cuando Elena se llevó a Sofía para prepararla,
Ricardo confrontó a Beatriz. ¿Por qué no me consultaste sobre la terapia? Ricardo, tú estás siempre viajando. Alguien tiene que tomar decisiones por el bienestar de Sofía. Pero son decisiones importantes. Quiero estar involucrado. Perfecto. Entonces, reduce tus viajes de negocios y quédate en casa, replicó Beatriz con un tono levemente sarcástico. Ricardo se sintió culpable. Era cierto que sus responsabilidades empresariales lo mantenían ausente, pero nunca pensó que esto significara perder el control sobre la crianza de su hija. Beatriz, ¿has notado cambios en Sofía desde que comenzó esta terapia? Por supuesto. Ya no mueve las manos constantemente, mantiene mejor postura durante las comidas y ha reducido sus obsesiones con los animales. ¿Obsesiones? Su colección. El doctor Ramírez dice que enfocarse demasiado en un tema puede limitar su desarrollo social. Ricardo recordó la emoción con la que Sofía había compartido sus conocimientos sobre animales la noche anterior. No le había parecido una obsesión, sino una pasión genuina. ¿Y Elena qué opina de esta terapia? La expresión de Beatriz se endureció casi imperceptiblemente. Elena no tiene la formación profesional para opinar sobre tratamientos especializados. Upstairs, Elena ayudaba a Sofía a vestirse. La niña estaba inusualmente callada. ¿Estás bien, pequeña? Elena, ¿tú crees que estoy enferma? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque voy al doctor todas las semanas y él dice que tengo que curarme de las cosas que me gustan hacer. Elena se arrodilló frente a Sofía. ¿Qué cosas te gusta hacer? Mover mis manos cuando estoy contenta, organizar mis animales, aprender sobre bichos. Pero el doctor dice que están mal. Elena sintió una mezcla de tristeza y indignación. Sofía, no hay nada malo contigo. Eres perfecta tal como eres. Pero Beatriz dice que tengo que aprender a ser normal para que papá no se avergüence de mí. El corazón de Elena se contrajo. ¿Tu papá te ha dicho que se avergüenza de ti? No, pero Beatriz dice que por eso trabaja tanto, para no estar en casa conmigo. Elena tomó las manos de Sofía con ternura. Escúchame bien. Tu papá trabaja porque es su responsabilidad, no porque quiera alejarse de ti, y las cosas que te gustan hacer son hermosas. No hay nada que curar en ti. Entonces, ¿por qué voy al doctor? Elena eligió sus palabras cuidadosamente. A veces los adultos queremos ayudar tanto que nos equivocamos en la manera de hacerlo, pero eso no significa que tú necesites cambiar quién eres. Cuando bajaron, Ricardo estaba esperando en la sala. Sofía, ¿puedo preguntarte algo sobre tu terapia? La niña miró nerviosamente hacia Beatriz. ¿Qué quieres saber? ¿Te gusta ir? Sofía dudó. Había aprendido que decir la verdad sobre sus sentimientos a menudo traía consecuencias. Está bien, murmuró. Sofía siempre dice eso al principio, intervino Beatriz rápidamente. Los niños no siempre saben lo que es mejor para ellos. Ricardo se agachó hasta quedar a la altura de su hija. Sofía, puedes decirme la verdad, no te va a pasar nada malo. La niña miró a su padre, luego a Beatriz, y finalmente a Elena, quien le dio un asentimiento casi imperceptible. No me gusta, susurró. El doctor me dice que no puedo mover mis manos cuando estoy feliz, y que no puedo hablar de animales porque aburro a la gente. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Te dice eso? Me pone un aparatito que vibra cuando hago las cosas que él dice que están mal. ¿Un aparatito? Elena se puso pálida. Sabía exactamente de qué hablaba Sofía. Algunos terapeutas conductuales usaban dispositivos aversivos para modificar comportamientos. Sofía, enséñale a papá, dijo Elena, ignorando la mirada furiosa de Beatriz. Sofía se subió la manga y mostró una pulsera pequeña con un dispositivo electrónico. Cuando hago movimientos raros, vibra para recordarme que pare. Ricardo tomó la muñeca de su hija con cuidado. La piel alrededor de la pulsera estaba ligeramente irritada. ¿Esto te duele? Un poquito, pero Beatriz dice que es para ayudarme. Ricardo miró a Beatriz con una expresión que ella nunca había visto antes. ¿Autorizaste esto? Es un método reconocido. El doctor Ramírez explica que... Quítasela ahora. Ricardo, no puedes interrumpir un tratamiento a la mitad.
He dicho que se la quites. Con manos temblorosas de ira contenida, Beatriz desabrochó la pulsera. En cuanto se la quitaron, Sofía comenzó a mover suavemente las manos, un movimiento que Ricardo ahora entendía que era de alivio y alegría, no una conducta problemática. «No vamos a terapia hoy», declaró Ricardo. «Ricardo, estás cometiendo un error. El doctor Ramírez dice que la inconsistencia puede causar retrocesos. El único retroceso que veo es en la felicidad de mi hija». Elena observaba la escena con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que esta confrontación era necesaria, pero también sabía que Beatriz no se quedaría de brazos cruzados. «Sofía», dijo Ricardo, «¿qué te gustaría hacer hoy en lugar de ir a terapia?» La niña lo miró con sorpresa, como si la idea de que su opinión importara fuera completamente nueva. ¿Puedo enseñarte más sobre mis animales? Me encantaría». Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sonrió ampliamente y comenzó a aletear sus manos con emoción. En lugar de corregirla, Ricardo sonrió también. «¿Y Elena?», añadió Sofía, «¿puedes quedarte con nosotros?» «Por supuesto, si tu papá está de acuerdo». «Más que de acuerdo», confirmó Ricardo. Beatriz los observó subir juntos hacia el cuarto de Sofía. Su expresión había cambiado completamente. La máscara de preocupación maternal había desaparecido, reemplazada por algo mucho más frío y calculador. Sacó su teléfono y marcó un número. «Doctor Ramírez, habla Beatriz Sandoval. Tenemos un problema. El padre de Sofía está interfiriendo con el tratamiento. Sí, ya sé que habíamos hablado de esto como posibilidad. No creo que va a ser necesario tomar medidas más drásticas». Mientras tanto, arriba, Ricardo descubría que su hija no solo tenía una memoria extraordinaria para los datos sobre animales, sino que había creado un sistema complejo de clasificación que rivalizaba con cualquier museo de historia natural. «Sofía, esto es increíble. ¿Cómo aprendiste todo esto?» «Leo mucho y veo documentales. Elena me trajo libros nuevos ayer». Ricardo miró a Elena con gratitud. «¿Qué tipo de libros?» «Sobre conservación marina. Sofía me dijo que le preocupan las tortugas marinas». «Me preocupan porque están desapareciendo por la basura en el océano», explicó Sofía seriamente. «Cuando sea grande, quiero ayudarlas». Era la primera vez que Ricardo escuchaba a su hija hablar sobre sus sueños para el futuro. La emoción lo embargó. «Eso es un sueño hermoso, princesa. ¿Crees que puedo hacerlo? Beatriz dice que los niños como yo no pueden tener trabajos normales». Ricardo sintió una ira fría hacia su prima. «Sofía, puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Eres brillante». «¿En serio? ¿En serio?» Elena sonrió viendo la conexión que se estaba formando entre padre e hija, pero una parte de ella se preocupaba por lo que vendría después. Conocía el tipo de personas como Beatriz y sabía que la guerra apenas comenzaba. Downstairs, Beatriz terminaba otra llamada telefónica, esta vez con alguien del bufete de abogados familiares más prestigioso de la ciudad. «Sí, necesito una consulta urgente sobre custodia de menores con discapacidad. ¿Esta tarde?» «Perfecto». La batalla por Sofía estaba a punto de intensificarse y Beatriz tenía la intención de ganar sin importar el costo. 3 días después de cancelar la terapia conductual, Ricardo decidió investigar por su cuenta. Había contratado a un detective privado para revisar las credenciales del doctor Ramírez y había programado una segunda opinión con la doctora Ana Morales, una neuropsicóloga especializada en autismo, recomendada por su pediatra de confianza. «La evaluación será diferente», le explicó a Sofía mientras desayunaban. «Esta doctora quiere conocerte, no cambiarte». «¿No va a ponerme otra pulsera?», preguntó Sofía, tocándose inconscientemente la muñeca. «Jamás, te lo prometo». Elena, que estaba preparando el almuerzo de Sofía para llevar, sonrió al escuchar la conversación. En los últimos días había sido testigo de una transformación notable en la relación padre-hija. «¿Elena viene con nosotros?», preguntó Sofía. «Si ella quiere». «Por supuesto», respondió Elena. «¿Recuerdas que vamos a contarle a la doctora sobre tu proyecto de las tortugas marinas?» Los ojos de Sofía se iluminaron. Había estado trabajando en un álbum fotográfico sobre especies marinas en peligro de extinción,
clasificándolas por nivel de amenaza y región geográfica. Beatriz dijo que era una pérdida de tiempo, murmuró Sofía. Ricardo frunció el ceño. Su prima había estado extrañamente ausente los últimos días, alegando compromisos sociales urgentes. Beatriz se equivoca. Tu proyecto es extraordinario. Durante el trayecto al consultorio, Ricardo observó a través del espejo retrovisor cómo Elena ayudaba a Sofía a practicar técnicas de respiración para manejar la ansiedad de conocer a alguien nuevo. Inspira como si estuvieras oliendo una flor, le decía Elena. Exhala como si estuvieras apagando una vela muy lenta. ¿Por qué sabes tanto sobre esto?, preguntó Ricardo mientras esperaban en un semáforo. Mi hermano Mateo, respondió Elena suavemente. Él me enseñó que el mundo de los niños como Sofía es rico y complejo, solo necesita ser entendido, no modificado. ¿Cómo era él? Brillante, obsesionado con los números primos, podía calcular secuencias matemáticas complejas en su cabeza, pero le costaba trabajo entender por qué la gente mentía en situaciones sociales. Sofía levantó la vista de su álbum. ¿Él también movía las manos cuando estaba contento? Todo el tiempo, especialmente cuando resolvía problemas matemáticos difíciles, y nadie trataba de pararlo. Elena vaciló un momento. Al principio sí. Mis padres creían que era algo que debía controlarse, pero después entendieron que era su manera de expresar alegría. Ricardo comenzaba a comprender la profundidad de la experiencia de Elena. No era solo conocimiento teórico, era vivencial, doloroso y transformador. En el consultorio de la doctora Morales, el ambiente era completamente diferente al del doctor Ramírez. Las paredes estaban llenas de arte creado por niños, había juguetes sensoriales disponibles y música suave de fondo. «Hola Sofía, soy Ana», se presentó la doctora sin forzar contacto visual. «Me contaron que eres una experta en animales marinos». «No soy experta», corrigió Sofía. «Solo me gustan mucho». ¿Puedes contarme cuál es tu animal marino favorito? Las tortugas laúd. Son las más grandes y pueden bucear más profundo que cualquier otra tortuga. Pero están desapareciendo por la contaminación lumínica en las playas. La doctora Morales sonrió genuinamente. Veo que no solo sabes datos, sino que te preocupas por su conservación. Durante la siguiente hora, Ricardo observó cómo la especialista evaluaba a Sofía a través del juego y la conversación natural. No había listas de verificación conductual ni intentos de modificar comportamientos. ¿Puedo ver tu álbum?, preguntó la doctora. Sofía le mostró orgullosamente su trabajo. Las páginas estaban meticulosamente organizadas, con información detallada sobre cada especie, dibujos propios y recortes de revistas científicas. Esto es trabajo de investigación de nivel universitario, comentó la doctora Morales. ¿Tienes planes para expandirlo? Quiero hacer una sección sobre soluciones, no solo problemas. Después de la evaluación, la doctora habló a solas con Ricardo y Elena. Sofía es una niña excepcional, comenzó. Su capacidad de atención sostenida, memoria para detalles y pensamiento sistemático son extraordinarios. ¿Pero?, preguntó Ricardo, esperando la inevitable lista de déficits. No hay peros. Sofía está desarrollándose hermosamente dentro del espectro autista. Los comportamientos que alguien catalogó como problemáticos son en realidad fortalezas. Elena sintió un alivio profundo. ¿Y las terapias conductuales? La expresión de la doctora se ensombreció. Revisé los reportes del doctor Ramírez. El uso de castigos para eliminar comportamientos naturales del autismo puede causar trauma y depresión. Es una práctica que la comunidad científica moderna rechaza. ¿Trauma? Ricardo se alarmó. Los movimientos repetitivos de Sofía son su manera de autorregularse emocionalmente. Suprimirlos es como quitarle una herramienta de supervivencia y usar dispositivos aversivos. La doctora negó con la cabeza. Es inadmisible. ¿Qué tipo de apoyo necesita entonces? Necesita aceptación, estímulo intelectual apropiado para sus intereses y técnicas para manejar situaciones sensorialmente abrumadoras. Elena parece entender esto intuitivamente. Ricardo miró a Elena con nueva admiración. ¿Qué recomendaría específicamente?
Continúen haciendo exactamente lo que están haciendo. Sofía está floreciendo. De regreso a casa, Sofía estaba visiblemente más relajada. La doctora Ana me gustó. No trató de arreglarme. Porque no hay nada que arreglar en ti, dijo Ricardo firmemente. Entonces, ¿por qué Beatriz siempre dice que tengo que mejorar? Elena y Ricardo intercambiaron una mirada. Era una pregunta que ambos sabían que tendría que responderse pronto. A veces los adultos se confunden sobre lo que significa ayudar, explicó Elena cuidadosamente. Cuando llegaron a casa, encontraron a Beatriz esperándolos en la sala con una expresión que Ricardo no había visto antes. Junto a ella estaba un hombre mayor en traje formal. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo Beatriz sin preámbulos. «Este es el licenciado Herrera, del bufete Herrera y Asociados». Ricardo sintió que algo se tensaba en su estómago. «¿Qué está pasando?» «Sofía, ve con Elena a tu cuarto», ordenó Beatriz. «No», dijo Ricardo firmemente. «Elena se queda. Esto es su hogar también ahora». Beatriz apretó los labios. «Muy bien. Licenciado, puede proceder». El abogado carraspeó. «Señor Mendoza, represento a la señorita Sandoval en una petición de custodia temporal de la menor Sofía Mendoza». El mundo de Ricardo se tambaleó. «¿Qué?». «Basándose en evidencia de negligencia médica y exposición a personal no calificado», continuó el abogado imperturbable. «Negligencia médica». Beatriz se adelantó. «Ricardo, suspendiste unilateralmente el tratamiento médico de Sofía sin consultar a los especialistas. Eso constituye negligencia». «Suspendí un maltrato». «Esa es tu opinión», replicó Beatriz fríamente. «El doctor Ramírez está dispuesto a testificar que interrumpir la terapia conductual puede causar retrocesos permanentes en el desarrollo de Sofía». Elena se adelantó. «Eso es mentira. La doctora Morales confirmó que...». «Exacto», interrumpió el abogado. «Llevó a la menor con un profesional no autorizado sin seguir los protocolos médicos establecidos». «La doctora Morales es una neuropsicóloga certificada», protestó Ricardo. «No designada por el tribunal para este caso», respondió el abogado. «Además está el tema de la señorita Vargas». Todos los ojos se dirigieron a Elena. «¿Qué pasa conmigo?». Una empleada doméstica sin credenciales está tomando decisiones sobre el cuidado de una menor con discapacidad. Eso constituye una situación de riesgo». Ricardo se puso de pie, temblando de ira. «Elena ha hecho más por Sofía en una semana que...». «Ricardo», lo interrumpió Beatriz con falsa tristeza. «Sé que estás pasando por un momento difícil. El estrés del trabajo, la responsabilidad de criar sola a Sofía. Es comprensible que busques ayuda, pero esta ayuda está perjudicando a tu hija». «¿Perjudicando?». Sofía está más feliz que nunca. Sofía está confundida. Está recibiendo mensajes contradictorios sobre su condición. Eso puede causar daño psicológico permanente». El abogado abrió su portafolio. «Tenemos testimonios del doctor Ramírez, evaluaciones psicológicas que muestran inestabilidad en el hogar y evidencia fotográfica de la deterioración en la rutina de cuidados de la menor». «¿Evidencia fotográfica?». Beatriz sacó su teléfono y mostró fotos de Sofía haciendo movimientos con las manos, concentrada en su álbum de animales, y jugando libremente sin estructura. Como pueden ver, los comportamientos problemáticos han regresado. La menor ha retrocedido a patrones autísticos más severos. Elena no pudo contenerse. «Esos no son comportamientos problemáticos. Es una niña siendo feliz». «Usted no tiene calificación para hacer esa evaluación», replicó el abogado secamente. Ricardo se dio cuenta de la magnitud de la trampa. Beatriz había estado documentando y construyendo un caso legal, mientras él creía que solo estaba siendo sobreprotectora. «¿Qué quieren?», preguntó con voz controlada. «Custodia temporal mientras se establece un plan de cuidado apropiado», respondió Beatriz. «Sofía viviría conmigo, retomaría sus terapias y tendría supervisión profesional constante». «Sobre mi cadáver». «Ricardo», dijo Beatriz con voz melosa, «esto no tiene que ser una guerra. Solo queremos lo mejor para Sofía».
Lo mejor para Sofía es quedarse con su padre que la ama. Un padre que trabaja 70 horas a la semana y ha puesto el cuidado de su hija discapacitada en manos de una empleada doméstica sin experiencia. Elena se irguió. Tengo más experiencia con autismo que cualquiera en esta sala. Experiencia informal no cuenta en un tribunal, respondió el abogado. En ese momento, pasos pequeños se escucharon en la escalera. Sofía bajaba lentamente, claramente habiendo escuchado parte de la conversación. ¿Se van a llevar a papá?, preguntó con voz temblorosa. El corazón de Ricardo se rompió al ver el miedo en los ojos de su hija. Se acercó y la abrazó. Nadie se va a ningún lado, princesa. Beatriz sonrió, pero era una sonrisa fría. Ricardo, tienes hasta mañana para responder a la petición. Después, el asunto pasa a los tribunales. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Elena se sentó pesadamente en el sofá, y Ricardo se quedó abrazando a Sofía, quien temblaba ligeramente. «Papá, ¿qué es custodia?», preguntó Sofía. Ricardo eligió sus palabras cuidadosamente. Es cuando los adultos discuten sobre dónde debe vivir un niño. ¿Yo dónde quiero vivir? ¿Dónde quieres vivir? Contigo y con Elena, aquí. Entonces eso es lo que va a pasar, prometió Ricardo, aunque por dentro sentía que su mundo se desmoronaba. Esa noche, después de acostar a Sofía, Ricardo y Elena se quedaron despiertos planificando su defensa. Pero ambos sabían que Beatriz había jugado sus cartas muy inteligentemente. La batalla por Sofía apenas comenzaba y las probabilidades no estaban a su favor. La madrugada encontró a Ricardo en su estudio, rodeado de documentos legales y con ojeras profundas. Había pasado la noche investigando precedentes de casos de custodia, abogados especializados en derecho familiar y buscando cualquier información que pudiera usar en su defensa. Elena apareció en la puerta con una taza de café y expresión preocupada. ¿Has dormido algo? No puedo dormir sabiendo que mañana podrían quitarme a Sofía, murmuró Ricardo sin levantar la vista de los papeles. Elena se sentó frente a él. Ricardo, hay algo que debes saber sobre mi pasado, algo que podría ayudar o perjudicar el caso. Ricardo la miró con atención. ¿Qué es? Después de que murió Mateo, caí en una depresión severa. Estuve internada en una clínica psiquiátrica durante 6 meses. El corazón de Ricardo se hundió. Si Beatriz descubría esto, lo usaría como munición para demostrar que Elena era inestable para cuidar a Sofía. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque van a investigar mi pasado, y prefiero que lo sepas por mí, también porque... Elena vaciló. Durante esa internación conocí a otros familiares de niños con autismo, padres que habían perdido la custodia precisamente por casos como este. ¿Qué quieres decir? Beatriz no es la primera persona que usa el sistema legal para separar a niños autistas de familias que los aceptan como son. Hay toda una industria construida alrededor de la idea de que estos niños necesitan normalización a cualquier costo. Ricardo se frotó las sienes. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Más de las que crees, pero necesitamos actuar inteligentemente. En ese momento escucharon pasos en la escalera. Sofía bajaba arrastrando su manta favorita, una que Elena había notado que la calmaba en momentos de ansiedad. «No puedo dormir», anunció la niña. «Mi cabeza tiene muchos pensamientos». Elena abrió los brazos y Sofía se acurrucó contra ella. «¿Qué tipo de pensamientos?» «Pensamientos de miedo. ¿Y si me llevan lejos de ustedes? ¿Y si me obligan a usar otra vez la pulsera que vibra?» Ricardo sintió una punzada de dolor al ver la vulnerabilidad de su hija. «Sofía, vamos a luchar para que eso nunca pase». «Pero ¿y si pierden?» Era una pregunta directa, sin filtros, típica de los niños en el espectro. Ricardo decidió ser igualmente directo. «Entonces seguiremos luchando hasta ganarte de vuelta». «¿Prometes?» «Prometo». Sofía se quedó pensativa. «Puedo ayudar a luchar». Elena y Ricardo intercambiaron miradas. «¿Cómo quieres ayudar?» «Puedo decirle al juez que quiero quedarme aquí». «Es posible que tengas que hacer eso», confirmó Elena suavemente. «¿Va a ser aterrador?» «Podría ser, pero serías muy valiente haciéndolo». «¿Ustedes van a estar conmigo?» «Siempre», prometió Ricardo.
Después de que Sofía regresó a su cuarto, Elena sacó su teléfono. Voy a llamar a algunas personas. Tengo contactos en la comunidad de autismo que podrían ayudarnos. ¿Qué tipo de contactos? Padres que han ganado casos similares, abogados especializados, doctores que testimonian a favor de enfoques neurodiversos. Ricardo sintió la primera chispa de esperanza en horas. ¿Harían eso por nosotros? Por Sofía. La comunidad de autismo se protege mutuamente. A las 8 de la mañana, la cocina se había convertido en centro de operaciones. Elena había contactado a 3 personas clave. La licenciada Patricia Vega, especialista en derechos de personas con discapacidad, Dr. Miguel Santos, psiquiatra infantil que había testificado en casos de custodia, y María Torres, madre activista que había ganado un caso similar contra su ex esposo. La estrategia de Beatriz es predecible, explicó la licenciada Vega por videollamada. Van a argumentar que ustedes son negligentes por rechazar tratamiento médicamente establecido. ¿Pero no es abuso usar castigos para modificar comportamientos naturales?, preguntó Ricardo. Legalmente es una zona gris. Algunos jueces consideran cualquier terapia recomendada por un médico como válida, sin importar los métodos. El doctor Santos se unió a la conversación. He revisado los reportes del doctor Ramírez que me enviaron. Sus métodos están desactualizados y van contra las mejores prácticas actuales. Puedo testificar sobre eso. ¿Será suficiente?, preguntó Elena. Depende del juez que nos toque, respondió la abogada honestamente. Algunos están más informados sobre autismo que otros. María Torres aportó la perspectiva de alguien que había estado en la misma situación. Lo más importante es demostrar que Sofía está prosperando con ustedes. ¿Tienen documentación de su progreso? Elena asintió. Tengo fotos y videos de sus proyectos, registros de su estado emocional, testimonios de su escuela. Perfecto. También necesitamos exponer las motivaciones reales de Beatriz. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ricardo. Nadie lucha por la custodia de un niño sin una razón poderosa. ¿Beatriz tiene algo que ganar económicamente? Ricardo se quedó pensativo. Su prima había administrado las finanzas del hogar durante años. Tenía acceso a cuentas, conocía el testamento. Mi testamento, murmuró. Beatriz es tutora designada de Sofía si algo me pasa. ¿Y eso incluye control sobre la herencia hasta que Sofía sea mayor de edad? Sí, una fortuna considerable. La licenciada Vega asintió gravemente. Ahí está la motivación real. Si consigue custodia ahora, tendría control total sobre los recursos de Sofía. ¿Podemos usar eso en nuestra defensa? Absolutamente. Pero necesitamos pruebas de sus verdaderas intenciones. Elena tuvo una idea. ¿Y si logramos que ella misma se delate? ¿Cómo? Beatriz es arrogante. Si cree que ya ganó, podría revelar sus planes reales. Ricardo entendió inmediatamente. ¿Estás sugiriendo que la confrontemos? Estoy sugiriendo que le demos una oportunidad de ahorcarse con su propia soga. El plan que desarrollaron era arriesgado, pero potencialmente brillante. Ricardo llamaría a Beatriz fingiendo derrota, sugiriendo que estaba dispuesto a negociar. Durante esa conversación, Elena estaría grabando desde un teléfono oculto. Es peligroso, advirtió la abogada. Si descubre la grabación, podría usar eso en nuestra contra. Pero si funciona, tendríamos evidencia de sus verdaderas motivaciones, argumentó Elena. Es tu decisión, Ricardo, dijo Dr. Santos, pero recuerda que también tenemos evidencia sólida del bienestar de Sofía. No necesariamente necesitamos este riesgo. Ricardo miró hacia la escalera, donde podía escuchar a Sofía cantando suavemente mientras organizaba sus animales de juguete. Esa canción era nueva, algo que había empezado a hacer desde que Elena llegó a sus vidas. Lo vamos a hacer, decidió. Beatriz ha estado manipulando nuestras vidas demasiado tiempo. A mediodía, Ricardo hizo la llamada. Elena tenía su teléfono grabando desde la cocina contigua. Beatriz, habla Ricardo. ¿Podemos encontrarnos? Quiero hablar sobre tu propuesta. Ricardo, me alegra que entres en razón. ¿Dónde quieres que nos veamos? Aquí en casa, en 1 hora. Perfecto. Y Ricardo, es la decisión correcta. Sofía va a estar mejor así. Cuando colgó, Ricardo respiró profundamente.
La suerte estaba echada. Beatriz llegó puntual, acompañada nuevamente del licenciado Herrera. Su expresión era de triunfo apenas contenido. «Ricardo, me alegra que hayamos podido resolver esto civilizadamente». «Aún no hemos resuelto nada», replicó Ricardo. «Quiero escuchar exactamente qué propones». Beatriz se acomodó en el sofá como si ya fuera la dueña de la casa. «Es simple. Sofía viene a vivir conmigo. Retoma sus terapias con el doctor Ramírez. Tú puedes visitarla los fines de semana, supervisado inicialmente». «¿Supervisado?» «Hasta que demuestres que entiendes sus necesidades reales», intervino el abogado. «¿Y Elena?» «Elena será despedida inmediatamente. Sofía no puede tener más contacto con influencias no profesionales». Elena, que escuchaba desde la cocina, sintió que se le encogía el estómago. «¿Y después qué?», preguntó Ricardo. «¿Cuándo recupero la custodia completa?» Beatriz sonrió, y fue una sonrisa que Elena había visto antes, fría y calculadora. «Ricardo, honestamente, no sé si eso vaya a pasar. Sofía necesita cuidado especializado a tiempo completo. Tú tienes tu empresa, tus viajes. Puedo reducir los viajes. ¿Puedes? ¿O vas a prometer cosas que no cumplirás como siempre?» El tono de Beatriz había cambiado sutilmente. Ya no era la prima preocupada, era alguien tomando control. «Además», continuó, «hay que ser realistas sobre el futuro de Sofía. Niños como ella necesitan institucionalización eventual. Es mejor empezar a preparar esa transición ahora». Ricardo sintió que la sangre se le helaba. ¿Institucionalización? Por supuesto. ¿Realmente crees que Sofía va a poder vivir independientemente algún día? Es mejor que esté en un lugar especializado donde pueda ser cuidada apropiadamente. Sofía no va a ninguna institución. Beatriz se rió con condescendencia. «Ricardo, eres muy ingenuo. ¿Qué pasa cuando yo sea demasiado mayor para cuidarla? Cuando tú mueras. Es mejor planificar ahora. ¿Y mientras tanto?» «Mientras tanto, yo me aseguro de que tenga el mejor cuidado posible y que los recursos destinados a su cuidado sean administrados responsablemente». Ahí estaba, la admisión de que esto se trataba del dinero. «¿Qué recursos?» «Vamos, Ricardo, los dos sabemos que Sofía va a heredar una fortuna considerable. Alguien tiene que asegurarse de que sea usada apropiadamente para su cuidado. ¿Alguien como tú? Alguien que entienda sus necesidades reales, no fantasías románticas sobre niños especiales que van a conquistar el mundo». Elena tuvo que morderse la lengua para no irrumpir en la sala. «Entonces esto nunca se trató del bienestar de Sofía», dijo Ricardo lentamente. Beatriz se dio cuenta de que había revelado demasiado. «Por supuesto que se trata de su bienestar, pero también hay que ser prácticos». «Prácticos. Ricardo, Sofía nunca va a ser normal. Entre más rápido aceptes eso, mejor para todos. Mi plan le garantiza cuidado de por vida y te libera para rehacer tu vida». «¿Y si no acepto tu plan?» La máscara de Beatriz se cayó completamente. «Entonces vamos a tribunales, y vas a perder. Tengo evidencia médica, testimonios profesionales y documentación de tu negligencia. No tienes posibilidades». «Ya veremos», dijo Ricardo levantándose. Beatriz también se puso de pie, con expresión triunfante. «Ricardo, para mañana quiero tu respuesta. Después de eso, el asunto sale de mis manos». Cuando se fueron, Elena salió de la cocina con el teléfono aún grabando. «¿Lo conseguiste?» «Cada palabra», confirmó Elena con una sonrisa feroz. Tenían su evidencia. Ahora la verdadera batalla podía comenzar. El juzgado familiar lucía imponente bajo el cielo gris de la mañana. Ricardo ajustó su corbata por quinta vez mientras observaba a Elena ayudar a Sofía a practicar ejercicios de respiración en el banco del pasillo. «¿Recuerdas lo que hablamos?», le preguntó Elena suavemente a la niña. «Decir la verdad, mirar al juez cuando hable, pedir un descanso si me siento abrumada», recitó Sofía, aunque sus manos temblaban ligeramente. La licenciada Vega se acercó con un folder grueso bajo el brazo. «Tenemos buenas noticias. El juez asignado es el magistrado López Herrera. Ha fallado a favor de familias en casos de neurodiversidad antes.
¿Y las malas noticias?, preguntó Ricardo. Beatriz contrató al bufete Mendoza y Asociados. Son especialistas en ganar casos difíciles usando tecnicismos legales. En ese momento, Beatriz apareció al final del pasillo. Vestía un traje conservador de color azul marino y caminaba con la confianza de alguien que creía tener la victoria asegurada. Detrás de ella venían 3 abogados y, para sorpresa de Ricardo, el doctor Ramírez. «Trajeron artillería pesada», murmuró Elena. Sofía levantó la vista del libro sobre tortugas marinas que había traído para calmarse. «¿Por qué Beatriz parece enojada si dice que me quiere ayudar?». Era una observación típicamente directa de Sofía y tristemente acertada. Beatriz no mostraba ningún afecto maternal, parecía una ejecutiva preparándose para una adquisición hostil. «A veces los adultos confunden controlar con cuidar», explicó Elena. El doctor Santos llegó corriendo, disculpándose por el retraso. «Tuve que volar desde Guadalajara. ¿Cómo se siente nuestro equipo?». «Nervioso, pero preparado», respondió la licenciada Vega. Cuando llamaron al caso, la sala se llenó rápidamente. Ricardo se sorprendió al ver caras familiares en las bancas del público. Carmen, la maestra de Sofía, algunos padres de compañeros de clase y varias personas que no reconoció pero que Elena le susurró que eran miembros de organizaciones de autismo. El magistrado López Herrera era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y expresión seria, pero no intimidante. Revisó los documentos antes de dirigirse a ambas partes. «Este es un caso de custodia que involucra el bienestar de una menor con autismo. Quiero dejar claro desde el inicio que mi única preocupación es determinar qué arreglo sirve mejor a los intereses de Sofía Mendoza». El abogado principal de Beatriz, el licenciado Mendoza, se levantó para hacer su alegato inicial. «Su señoría, presentamos evidencia de que el señor Ricardo Mendoza ha puesto en peligro el bienestar de su hija al suspender unilateralmente tratamientos médicos establecidos y al permitir que personal no calificado tome decisiones sobre su cuidado». Durante la siguiente hora, presentaron su caso meticulosamente. El doctor Ramírez testificó sobre la importancia de la intervención conductual temprana y los riesgos de discontinuar tratamiento. Los movimientos repetitivos y comportamientos estereotipados de Sofía habían mejorado significativamente con nuestro protocolo, declaró. Su regresión desde que se suspendió la terapia es evidente. Mostró videos que Beatriz había tomado de Sofía moviendo las manos mientras jugaba, como si fuera evidencia de deterioro en lugar de expresión natural de alegría. «Doctor», preguntó el licenciado Mendoza, «¿cuál es su opinión profesional sobre permitir que una empleada doméstica sin entrenamiento formal dirija el cuidado de una niña con autismo?» «Es peligroso e irresponsable. Los niños en el espectro necesitan intervención profesional constante, no validación amateur de comportamientos problemáticos». Ricardo sintió que hervía por dentro, pero la licenciada Vega le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Cuando llegó el turno de Beatriz para testificar, su actuación fue magistral. Habló con aparente dolor sobre tener que tomar esta decisión difícil y su preocupación genuina por el futuro de Sofía. «Amo a esa niña como si fuera mía», declaró con lágrimas en los ojos. «He sacrificado años de mi vida para cuidarla, y ver cómo retrocede bajo este nuevo régimen me rompe el corazón». «¿Puede elaborar sobre sus preocupaciones específicas?», preguntó su abogado. Ricardo está siendo manipulado por una empleada que le dice lo que quiere escuchar. Sofía necesita estructura, terapia profesional y preparación para un futuro realista. No fantasías sobre ser especial que solo la van a lastimar cuando se enfrente al mundo real. Fue una actuación convincente, y Ricardo vio cómo algunos miembros del público asentían con simpatía. Entonces llegó el turno de la defensa. La licenciada Vega comenzó llamando al doctor Santos al estrado. «Doctor, ¿cuál es su opinión sobre el uso de dispositivos aversivos en niños con autismo? Es una práctica desacreditada que puede causar trauma psicológico. La comunidad científica internacional ha rechazado estos métodos como inhumanos y contraproducentes. ¿Y qué hay sobre suprimir comportamientos naturales del autismo, como los movimientos de manos?».
Es como quitarle muletas a alguien que las necesita para caminar. Estos comportamientos son mecanismos de autorregulación esenciales para el bienestar emocional. El Dr. Santos presentó estudios actualizados, guidelines internacionales y testimonios de otros especialistas que contradecían completamente el enfoque del Dr. Ramírez. Luego llamaron a la maestra de Sofía. «Señorita García, ¿ha notado cambios en Sofía en las últimas semanas?» «Sí, está más participativa, más confiada, más feliz. Sus proyectos académicos han mejorado notablemente, especialmente su investigación sobre conservación marina. ¿Diría que estos son cambios positivos o negativos?» «Absolutamente positivos. Es como si hubiera florecido». La siguiente testigo fue Carmen, quien había trabajado en la casa durante años. «Carmen, ¿puede describirnos cómo era la dinámica entre Beatriz y Sofía cuando el señor Ricardo no estaba presente?» Carmen se veía nerviosa, pero habló con firmeza. La señorita Beatriz era muy estricta. Sofía siempre parecía tensa cuando estaban solas. ¿Puede dar ejemplos específicos? La regañaba por jugar con sus animales favoritos. Le decía que tenía que actuar normal. Una vez vi moretones en sus brazos después de que Sofía tuviera una crisis sensorial. El impacto de este testimonio fue visible. Beatriz se puso pálida y susurró furiosamente algo a su abogado. Pero el momento decisivo llegó cuando la licenciada Vega presentó la grabación. «Su señoría, tenemos evidencia de audio donde la señorita Sandoval revela sus verdaderas motivaciones para buscar custodia». El licenciado Mendoza saltó. «Objeción. Esa grabación se obtuvo sin consentimiento». «Su señoría», respondió la licenciada Vega. «Fue grabada en la propia casa del señor Mendoza durante una conversación donde se discutía el futuro de su hija. Es evidencia admisible». El juez permitió que se reprodujera la grabación. La voz de Beatriz llenó la sala. «Sofía nunca va a ser normal. Es mejor planificar la institucionalización ahora. Alguien tiene que asegurar que los recursos sean administrados responsablemente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Varias personas en el público intercambiaron miradas de disgusto. «Su señoría», continuó la licenciada Vega, «esta grabación revela que la señorita Sandoval no busca el bienestar de Sofía, sino control sobre su herencia considerable». Beatriz intentó reparar el daño cuando fue llamada de nuevo al estrado. «Esas declaraciones fueron sacadas de contexto», protestó. «Estaba haciendo práctica sobre las realidades de cuidar a una niña con discapacidad». «Entonces, ¿sí cree que Sofía debería ser institucionalizada? En el futuro, quizás, es una consideración válida. ¿Y el manejo de su herencia? Alguien responsable debe administrar esos recursos. ¿Alguien como usted?» Beatriz vaciló, dándose cuenta de que cada respuesta la hundía más. Finalmente, llegó el momento que todos temían y esperaban: el testimonio de Sofía. El juez había ordenado que fuera en cámara privada, solo con él, los abogados principales y un defensor del menor. Ricardo y Elena esperaron en el pasillo, tomados de la mano, mientras el destino de su familia se decidía detrás de puertas cerradas. Después de 45 minutos que parecieron eternos, las puertas se abrieron. Sofía salió primero, corriendo directamente a los brazos de Ricardo. «¿Cómo te fue, princesa?» Le dije la verdad, como me enseñaron. El magistrado López Herrera regresó a su estrado con expresión pensativa. La sala se llenó nuevamente. «He escuchado testimonios, revisado evidencia y hablado con la menor en cuestión. Este caso presenta cuestiones fundamentales sobre los derechos de los niños con autismo y las responsabilidades de sus cuidadores». Ricardo sintió que su corazón se detenía. La evidencia muestra claramente que Sofía Mendoza está prosperando bajo el cuidado actual de su padre y la señorita Vargas. Los métodos de tratamiento propuestos por la peticionaria no solo son desactualizados, sino potencialmente dañinos. Beatriz se puso rígida en su asiento. Más preocupante aún es la evidencia de motivaciones económicas en esta petición de custodia. La grabación presentada sugiere que la señorita Sandoval ve a Sofía más como un activo financiero que como una niña que necesita amor y apoyo. El juez pausó, mirando directamente a Beatriz. Finalmente Sofía misma expresó claramente su deseo de permanecer con su padre. Su articulación de sus sentimientos, necesidades y preferencias demuestra que es una niña inteligente y capaz, no la menor severamente limitada que se describió en la petición. Ricardo sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Por lo tanto, la petición de custodia es denegada. Sofía Mendoza permanecerá bajo la custodia completa de su padre, Ricardo Mendoza. La sala estalló en aplausos. Elena abrazó a Ricardo, quien levantó a Sofía en sus brazos.
Además, continuó el juez cuando se calmó el ruido, ordeno que la señorita Sandoval no tenga contacto con la menor sin supervisión judicial, y recomiendo que la Fiscalía investigue las alegaciones de maltrato físico que surgieron durante este proceso. Beatriz se levantó bruscamente y salió de la sala sin decir palabra, seguida por sus abogados. Afuera del juzgado, Ricardo, Elena y Sofía fueron rodeados por su comunidad de apoyo. Carmen lloraba de alegría. La maestra felicitó a Sofía por su valentía. Los miembros de organizaciones de autismo celebraban otra victoria. ¿Esto significa que nos vamos a casa juntos?, preguntó Sofía. Significa que nunca más vamos a separarnos, prometió Ricardo. ¿Y puedo seguir estudiando tortugas marinas? Puedes estudiar todo lo que quieras, confirmó Elena. Mientras caminaban hacia el carro, Sofía tomó la mano de Elena y la de Ricardo. ¿Saben qué aprendí hoy? ¿Qué aprendiste?, preguntó Elena. Que cuando dices la verdad, las personas buenas te escuchan. Era una lección que todos habían aprendido y una que nunca olvidarían. Esa noche, por primera vez en semanas, los tres cenaron tranquilos, sabiendo que su familia estaba segura y que el futuro les pertenecía. 3 meses después del juicio, la vida en la Casa Mendoza había encontrado un ritmo completamente nuevo. Ricardo había reestructurado su empresa para trabajar desde casa 3 días a la semana. Elena había comenzado a estudiar una certificación formal en educación especial y Sofía florecía de maneras que nadie había imaginado posible. «Papá, ¿puedes venir a ver esto?», gritó Sofía desde el jardín trasero. Ricardo dejó su laptop y se dirigió hacia donde su hija había establecido lo que ella llamaba su laboratorio de observación. Elena ya estaba ahí agachada junto a Sofía, examinando algo a través de una lupa. «Mira», dijo Sofía emocionada, «las hormigas tienen diferentes trabajos. Estas cargan comida, estas cuidan bebés y estas protegen el hormiguero». «Es fascinante», respondió Ricardo genuinamente impresionado. «¿Cómo descubriste eso?» «Elena me ayudó a hacer un registro diario. Llevamos observando 2 semanas». Elena sonrió con orgullo. «Sofía tiene hipótesis sobre cómo se comunican entre ellas. Queremos verificarlas con experimentos controlados». Ricardo se agachó junto a ellas. El contraste con meses anteriores era asombroso. Donde antes había visto a una niña problemática que necesitaba corrección, ahora veía a una científica natural con curiosidad insaciable y método riguroso. ¿Puedo participar en sus experimentos? «Claro», exclamó Sofía. «Pero tienes que escribir todo lo que observes. La ciencia requiere datos precisos». Elena y Ricardo intercambiaron una mirada divertida. La seriedad con que Sofía tomaba su investigación era adorable y admirable a la vez. El teléfono de la casa sonó, interrumpiendo el momento. Carmen apareció en la puerta trasera. «Señor Ricardo, es la licenciada Vega». Ricardo sintió un momento de ansiedad. ¿Habría complicaciones legales adicionales? «Ricardo», dijo la abogada cuando tomó la llamada, «tengo noticias sobre Beatriz». «¿Qué tipo de noticias?» La Fiscalía decidió presentar cargos por maltrato infantil basándose en el testimonio de Carmen y las evidencias que surgieron durante el juicio. Ricardo sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque esto garantizaba que Beatriz no podría acercarse a Sofía nuevamente. Tristeza porque había sido su familia quien la había traicionado. ¿Y el doctor Ramírez? Su licencia está siendo revisada por el colegio médico. Varios padres se han presentado con quejas similares sobre sus métodos. Después de colgar, Ricardo se quedó pensativo. Elena se acercó, notando su expresión. ¿Todo bien? Sí, solo es extraño pensar que alguien que creí que me cuidaba en realidad estaba dañando a mi hija. No eres el primer padre que ha pasado por esto, respondió Elena comprensivamente. Lo importante es que te diste cuenta y actuaste. Pero ¿cómo no me di cuenta antes? Soy su padre. Elena tomó su mano. Ricardo, fuiste un padre viudo que trabajaba intensamente para proveer a su hija. Confiaste en quien creías que era familia. Eso no te hace mal padre. A veces siento que perdí años preciosos. No los perdiste. Los estás recuperando ahora. Esa tarde, mientras Sofía tomaba su siesta diaria, algo que había mantenido desde pequeña y que ahora entendían como una necesidad sensorial, no infantilismo, Ricardo y Elena se sentaron en el estudio para planificar el futuro. «He estado pensando», dijo Ricardo, «en el testamento. ¿Qué hay con él? Quiero cambiarlo, quitar a Beatriz como tutora designada y nombrarte a ti». Elena se sorprendió. «Ricardo, apenas llevamos unos meses». «Elena, has hecho más por Sofía en estos meses que cualquiera en años. Confío en ti completamente. ¿Y si algo sale mal entre nosotros?» Era una pregunta práctica y válida. Aunque su relación había crecido más allá de la conveniencia legal,
Seguían siendo cautelosos sobre definir exactamente qué eran el uno para el otro. Entonces, buscaríamos la mejor solución para Sofía. Pero honestamente, Ricardo vaciló. No puedo imaginar que algo salga mal entre nosotros. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me enamoré de ti, no solo por cómo cuidas a Sofía, sino por quién eres. Tu inteligencia, tu paciencia, tu capacidad de ver lo mejor en las personas. Ricardo, no tienes que responder ahora. Solo quería que lo supieras. Elena se acercó y lo besó suavemente. No necesito tiempo para responder. Yo también me enamoré de ti. En ese momento, escucharon pasos pequeños en la escalera. Sofía apareció en la puerta del estudio, frotándose los ojos. ¿Están hablando de cosas importantes sin mí?, preguntó con esa honestidad directa que la caracterizaba. En realidad, dijo Elena, estábamos hablando sobre el futuro de nuestra familia. ¿Qué tipo de futuro? Ricardo se agachó a su altura. ¿Qué pensarías si Elena y yo nos casáramos de verdad? Sofía consideró la pregunta seriamente. ¿Como cuando las personas se aman y quieren estar juntas para siempre? Exactamente así. ¿Eso significa que Elena sería mi mamá oficial? Si tú quieres, respondió Elena. Quiero, pero tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Puedo ser la dama de honor? Ricardo y Elena se rieron. Por supuesto. ¿Y puedo hacer un discurso sobre por qué Elena es perfecta para nuestra familia? ¿Qué dirías en ese discurso?, preguntó Elena curiosa. Sofía se puso seria, como cuando explicaba sus teorías científicas. Diría que Elena entiende que ser diferente es especial, no roto, que ella me ayuda a ser la mejor versión de mí misma sin tratar de cambiarme, y que hace que papá sonría de verdad otra vez. Elena sintió lágrimas en los ojos. La percepción emocional de Sofía era extraordinaria. ¿Y sabes qué más diría?, continuó Sofía. ¿Qué más? Que cuando Elena llegó, nuestra casa se convirtió en hogar. Esa noche, después de acostar a Sofía, Ricardo y Elena se sentaron en la terraza bajo las estrellas. ¿De verdad quieres casarte conmigo?, preguntó Elena. No por conveniencia legal esta vez. Por amor, por respeto, por admiración, por todo lo que construimos juntos. ¿Y no te preocupa lo que dirá la gente? ¿Un millonario casándose con su ex empleada doméstica? Ricardo la miró intensamente. Elena, dejé de preocuparme por lo que piensa la gente el día que casi pierdo a mi hija por escuchar opiniones equivocadas. La única opinión que me importa ahora es la tuya y la de Sofía. Entonces sí, quiero casarme contigo. Se besaron bajo las estrellas, sellando no solo su compromiso mutuo, sino el futuro de la familia que habían formado contra todas las probabilidades. Un mes después, la boda se celebró en el jardín de la casa. Fue una ceremonia pequeña e íntima, con las personas que realmente importaban. Carmen, la maestra de Sofía, algunos compañeros de clase, los profesionales que los habían apoyado durante el juicio y varios miembros de la comunidad de autismo que se habían convertido en amigos cercanos. Sofía, radiante en su vestido de dama de honor azul marino, su color favorito, cumplió su promesa de dar un discurso. Elena me enseñó que las familias no se forman solo por sangre, sino por amor y decisiones, dijo con voz clara. Decidimos ser familia el día que Elena decidió quedarse cuando yo tenía miedo. Hoy hacemos esa decisión oficial. No había un ojo seco en la audiencia. Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban, Ricardo encontró a Sofía sentada sola junto a su estación de observación de hormigas. ¿Por qué tan pensativa, princesa? Estaba pensando en las hormigas, respondió. Cada una tiene su trabajo especial. Ninguna trata de hacer que las otras sean diferentes. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Que nosotros también somos como una colonia. Tú trabajas y proteges. Elena enseña y cuida. Yo observo y aprendo. Todos diferentes, pero perfectos juntos. Ricardo abrazó a su hija, maravillándose una vez más de su sabiduría. ¿Sabes qué, Sofía? ¿Qué? Creo que tú vas a enseñar al mundo muchas cosas importantes algún día. Eso espero, especialmente sobre tortugas marinas. Elena se acercó, aún en su vestido de novia, con una sonrisa que irradiaba felicidad. ¿De qué hablan mis dos personas favoritas? De hormigas, tortugas marinas y familias, respondió Sofía. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Te gusta ser parte de nuestra colonia? Elena se agachó para estar a la altura de Sofía. Me encanta ser parte de nuestra familia especial. Bueno, porque ahora ya no te puedes ir. No me voy a ir jamás, prometió Elena. Perfecto, porque mañana quiero enseñarte mi nueva teoría sobre comunicación química en insectos sociales. Ricardo y Elena se miraron y se rieron.
Su nueva vida juntos iba a estar llena de descubrimientos científicos, preguntas inesperadas y amor incondicional. Y por primera vez en años, Ricardo se sintió completamente en paz con el futuro. Mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno, los tres se quedaron en el jardín, cada uno fascinado por sus propios pensamientos, pero unidos por el vínculo inquebrantable que habían forjado juntos. La familia Mendoza Vargas había nacido oficialmente, y era perfecta exactamente como era. 6 meses después de la boda, cuando parecía que finalmente habían encontrado la paz, llegó una noticia que sacudió los cimientos de su nueva vida. Elena estaba revisando el correo cuando encontró una carta oficial del Departamento de Educación. «Ricardo», llamó con voz tensa, «necesitas ver esto». Sofía estaba en el jardín catalogando diferentes tipos de hojas para su nuevo proyecto sobre fotosíntesis, así que pudieron hablar libremente. «¿Qué es?», preguntó Ricardo notando la preocupación en el rostro de Elena. «La escuela de Sofía quiere reubicarla en educación especial separada. Dicen que sus necesidades excepcionales requieren un ambiente más controlado». Ricardo leyó la carta con creciente indignación. «Esto es imposible. Sofía está prosperando en su clase regular. Aparentemente algunos padres se quejaron de que está monopolizando la atención de la maestra con sus proyectos avanzados». «¿Monopolizando? ¿Por ser inteligente?». Elena suspiró. «También mencionan que sus movimientos de estimulación distraen a otros estudiantes». Ricardo sintió que la ira familiar regresaba. Pensó que habían superado estas batallas, pero aparentemente el mundo exterior aún no estaba listo para aceptar a su hija tal como era. ¿Qué opciones tenemos? ¿Podemos apelar la decisión, buscar una escuela privada especializada o...? Elena vaciló. ¿O qué? Educación en casa. Yo tengo mi certificación ahora, y Sofía aprende más rápido de manera individualizada. Ricardo consideró las opciones. Cada una tenía implicaciones significativas para el futuro de Sofía. ¿Qué piensas tú? Pienso que Sofía necesita interacción social con compañeros, pero también necesita un ambiente que celebre su inteligencia, en lugar de intentar suprimirla. En ese momento, Sofía entró con las manos llenas de hojas cuidadosamente organizadas. «Mira», dijo emocionada, «encontré 5 tipos diferentes de estructuras de venas. Cada una representa una estrategia evolutiva distinta para maximizar la captación de luz». La ironía no se perdió en ninguno de los adultos. Aquí estaba una niña de 9 años discutiendo conceptos de biología avanzada, y el sistema educativo quería relegar su potencial a un salón separado. «Sofía», dijo Elena cuidadosamente, «¿cómo te sientes en tu escuela actual? Me gusta aprender, pero...». Sofía se sentó y organizó sus hojas mientras pensaba. «A veces los otros niños no entienden por qué me emociono tanto con las cosas que descubro. ¿Eso te molesta?». «No exactamente. Pero la maestra a veces me pide que baje la energía para no hacer que otros se sientan mal por no saber las respuestas». Ricardo y Elena intercambiaron miradas significativas. «¿Te gustaría aprender en casa con Elena?». Sofía consideró la pregunta seriamente. «¿Podría seguir haciendo experimentos grandes?». «Más grandes que nunca», prometió Elena. «¿Y podría invitar a otros niños a veces para compartir lo que aprendo?». «Por supuesto». «Entonces sí. Pero solo si prometen que no lo hacen porque algo está mal conmigo». Ricardo se arrodilló frente a su hija. «Sofía, lo haríamos porque queremos que tengas la mejor educación posible. Una educación que respete tu inteligencia y tu forma única de ver el mundo». «Está bien, pero quiero despedirme de la señorita García. Ella siempre fue amable conmigo». Al día siguiente, Ricardo programó una reunión con la directora de la escuela, la señora Hernández. Lo que escuchó lo dejó perplejo. «Señor Mendoza», explicó la directora, «entendemos que Sofía es una niña excepcional, pero nuestros recursos son limitados. No podemos adaptar todo el currículo a un estudiante. No estamos pidiendo que adapten todo, solo que respeten su nivel intelectual. El problema es que Sofía opera a un nivel universitario en algunas áreas. Eso crea disparidades que afectan la dinámica del aula». Elena, que había acompañado a Ricardo, intervino. «¿No es responsabilidad de la escuela desafiar a todos los estudiantes según sus capacidades?». «En teoría, sí. En la práctica necesitamos mantener un equilibrio. Algunos padres han expresado preocupación de que sus hijos se sienten inadecuados comparados con Sofía». «¿Entonces la solución es limitar a Sofía?», preguntó Ricardo incrédulo. «La solución es ponerla en un ambiente más apropiado para sus necesidades especiales. Sus necesidades especiales incluyen estimulación intelectual adecuada», replicó Elena. «No aislamiento». La directora suspiró. «Miren, aprecio lo que están tratando de hacer por Sofía, pero tengo que pensar en todos los estudiantes».
¿Y qué hay de pensar en Sofía?, preguntó Ricardo. Estoy pensando en ella. En el programa de educación especial tendría más apoyo para sus diferencias sociales. ¿Qué diferencias sociales? Elena se adelantó. Sofía interactúa perfectamente con sus compañeros cuando se le permite ser ella misma. Bueno, sus movimientos repetitivos, su intensidad cuando habla de sus intereses. Esas no son diferencias problemáticas, interrumpió Ricardo. Son parte de quién es ella. La reunión terminó sin resolución satisfactoria. Era claro que la escuela había tomado su decisión basándose más en conveniencia administrativa que en el bienestar de Sofía. De regreso a casa, Elena propuso una idea revolucionaria. ¿Qué pensarías sobre crear nuestro propio programa? ¿Cómo así? Conozco a otros padres con niños excepcionales que enfrentan problemas similares. ¿Qué tal si organizamos un grupo de educación en casa cooperativa? La idea intrigó a Ricardo. ¿Cómo funcionaría? Cada padre enseñaría según sus fortalezas. Tú podrías enseñar matemáticas y lógica empresarial. Yo me encargaría de ciencias naturales y desarrollo emocional. Otros padres podrían cubrir arte, música, idiomas. ¿Y los niños? Aprenderían juntos, pero a su propio ritmo, sin presión para conformarse, sin límites artificiales en su potencial. Esa noche, durante la cena, presentaron la idea a Sofía. ¿Habría otros niños como yo?, preguntó. Habría niños únicos, cada uno especial a su manera, respondió Elena. ¿Podría enseñarles sobre tortugas marinas? Si quieres compartir tu conocimiento, sería maravilloso, confirmó Ricardo. Y podríamos hacer experimentos grandes todos juntos. Los experimentos más grandes que puedas imaginar. Sofía sonrió ampliamente. Entonces quiero intentarlo. Durante las siguientes semanas, Elena contactó a familias que había conocido a través de organizaciones de neurodiversidad. La respuesta fue abrumadoramente positiva. La primera familia en unirse fueron los García, padres de Diego, un niño de 10 años con síndrome de Asperger, que era un genio matemático, pero luchaba en entornos escolares tradicionales. Diego puede resolver ecuaciones diferenciales, explicó su madre, pero los maestros se frustran porque no muestra su trabajo de la manera correcta. La segunda familia fueron los López, con su hija Amanda, una niña de 8 años, con altas capacidades que había sido etiquetada como problemática por hacer demasiadas preguntas en clase. Amanda lee a nivel universitario, compartió su padre, pero la pusieron en detención por corregir al maestro cuando explicó incorrectamente un concepto histórico. También se unieron los Rodríguez, cuyos gemelos Tomás y Andrés tenían intereses intensos pero diferentes, uno obsesionado con la astronomía, el otro con la entomología. Cuando se reunieron por primera vez en casa de los Mendoza, Ricardo observó algo hermoso suceder. Los niños, que habían sido marginados en sus escuelas respectivas por ser demasiado de algo, inmediatamente encontraron conexión entre ellos. Sofía mostró a Diego sus observaciones de hormigas. Él compartió patrones matemáticos que había descubierto en las colonias. Amanda aportó datos históricos sobre el uso de insectos en diferentes culturas. Los gemelos conectaron todo con astronomía y clasificación científica. Es como ver un cerebro colectivo funcionando, murmuró Elena a Ricardo. ¿Crees que esto va a funcionar? Creo que estos niños van a cambiar el mundo algún día. Solo necesitan la oportunidad correcta. 2 semanas después, comenzaron oficialmente el programa cooperativo. La estructura era flexible pero rigurosa. Mañanas dedicadas a conceptos fundamentales adaptados a nivel individual, tardes para proyectos colaborativos y tiempo dedicado al desarrollo de habilidades sociales y emocionales. El primer proyecto grupal fue propuesto por Sofía: crear un documental sobre especies en peligro de extinción que combinara investigación científica, análisis matemático de poblaciones, contexto histórico y observación astronómica de patrones migratorios. Es el tipo de proyecto interdisciplinario que ninguna escuela tradicional permitiría, observó el padre de Amanda, porque requiere que los niños piensen fuera de categorías artificiales, añadió Elena. Sin embargo, no todo fue fácil. A las pocas semanas surgieron desafíos inesperados. Diego tuvo una crisis cuando Amanda cuestionó uno de sus cálculos. Su reacción fue intensa. Gritó, se tiró al suelo y declaró que nadie entendía su trabajo. En la escuela, cuando esto pasaba, lo mandaban a la oficina del director, explicó su madre con lágrimas en los ojos. Elena se acercó calmadamente a Diego. ¿Puedes explicarme qué te molestó exactamente? Nadie verifica mi trabajo. Siempre está correcto. Amanda no debería cuestionarlo. Diego, dijo Elena pacientemente, en la ciencia real, todos cuestionan todo. No es personal, es parte del proceso. Pero yo no me equivoco en matemáticas. Tal vez no, pero Amanda tampoco se equivoca cuando hace preguntas.
Los dos pueden estar correctos al mismo tiempo. Lentamente, Diego comenzó a calmarse. ¿Cómo? Tú tienes razón en tu cálculo. Amanda tiene razón en cuestionar. El cuestionamiento nos hace mejores científicos, no peores. Fue un momento de aprendizaje crucial para todos. Los niños comenzaron a entender que la intensidad intelectual podía coexistir con colaboración respetuosa. Al final del primer mes, cuando evaluaron el progreso, los resultados superaron todas las expectativas, no solo académicamente, aunque todos los niños habían avanzado significativamente, sino social y emocionalmente. Sofía está más confiada que nunca, observó Ricardo. Y Diego está aprendiendo a manejar la crítica constructiva, añadió su madre. Amanda, finalmente, tiene compañeros que aprecian sus preguntas, celebró su padre. Pero el verdadero testimonio vino de los propios niños. Por primera vez, dijo Sofía durante una reflexión grupal, siento que no tengo que esconderme o disculparme por quién soy. Aquí puedo ser inteligente sin que eso moleste a nadie, añadió Amanda. Y puedo hacer mis cálculos como me gusta, pero también escuchar otras ideas, contribuyó Diego. Elena sonrió con orgullo. Habían creado algo más que un programa educativo, habían creado una comunidad donde la excepcionalidad era celebrada, no suprimida. Sin embargo, Ricardo sabía que su experimento educativo pronto enfrentaría escrutinio externo. La burocracia oficial no veía con buenos ojos las alternativas no tradicionales, y algunos vecinos ya habían comenzado a hacer preguntas sobre el grupo de niños raros que se reunía regularmente. La verdadera prueba de su nuevo modelo estaba por llegar, y Ricardo esperaba que estuvieran preparados para los desafíos que se avecinaban. El problema llegó disfrazado de visita rutinaria. La inspectora educativa, señorita Moreno, apareció en la puerta de los Mendoza un martes por la mañana, acompañada de un asistente con portapapeles y expresión severa. «Buenos días. Vengo a realizar una evaluación del programa educativo no registrado que se está llevando a cabo en esta propiedad». Ricardo sintió un escalofrío de déjà vu. Evaluación. No sabíamos que necesitáramos una. Cualquier grupo de más de 3 niños recibiendo instrucción organizada requiere supervisión del Ministerio de Educación. Hemos recibido reportes de que están operando una escuela sin licencia. Elena apareció desde la cocina donde había estado preparando materiales para la sesión de ciencias de esa mañana. Los niños no habían llegado aún, pero sus experimentos sobre densidad de líquidos estaban dispuestos en la mesa del comedor. ¿Reportes de quién?, preguntó Elena. Eso es confidencial. ¿Pueden mostrarme las instalaciones y los registros académicos? Durante la siguiente hora, la inspectora examinó meticulosamente cada aspecto del programa cooperativo. Cuestionó las credenciales de Elena, la ausencia de un currículo oficialmente aprobado y la falta de evaluaciones estandarizadas. ¿Dónde están los exámenes para medir el progreso académico?, preguntó mientras revisaba los portfolios de proyectos de los niños. No usamos exámenes tradicionales, explicó Elena. Evaluamos el aprendizaje a través de proyectos prácticos y demostración de competencias. Eso no cumple con los estándares educativos estatales. Ricardo intervino. ¿Pero cumple con las necesidades de aprendizaje de estos niños específicos? Las necesidades individuales son secundarias a los requisitos curriculares, respondió la inspectora fríamente. En ese momento llegaron los niños con sus padres. Sofía entró corriendo, emocionada por mostrar sus hallazgos sobre cristalización de sal, pero se detuvo al ver a los extraños oficiales. ¿Pasa algo malo?, preguntó con esa intuición típica de los niños en el espectro. Solo una visita de rutina, tranquilizó Elena, aunque su propia ansiedad era evidente. La inspectora decidió entrevistar a los niños individualmente. Comenzó con Diego, el joven matemático. ¿Qué estudias aquí que no podrías estudiar en una escuela regular? Diego la miró con confusión. ¿Todo? Aquí puedo resolver problemas reales, no solo repetir fórmulas. ¿Puedes darme un ejemplo? Ayer calculé la trayectoria orbital necesaria para que Andrés pudiera fotografiar Saturno en la fecha óptima. En la escuela me habrían hecho multiplicaciones simples. La inspectora anotó algo que Ricardo intuyó que no era positivo. Cuando entrevistó a Amanda, la respuesta fue igualmente reveladora. ¿No extrañas estar con niños de tu edad en un salón tradicional? ¿Niños que se aburren cuando pregunto por qué las fechas históricas que memorizamos son importantes? No. ¿Pero no crees que es importante aprender a seguir instrucciones y adaptarse a diferentes maestros? Amanda consideró la pregunta seriamente. Creo que es más importante aprender a pensar críticamente y hacer conexiones entre materias. Aquí puedo hacer eso. Finalmente llegó el turno de Sofía. Ricardo escuchó desde el cuarto contiguo, listo para intervenir si era necesario. Sofía, ¿te gusta estudiar en casa?
Me gusta estudiar donde puedo ser yo misma, sin disculparme por estar emocionada sobre lo que aprendo. ¿Pero no te hace falta la estructura de una escuela real? Esta es estructura real, solo que diseñada para cómo aprendo yo, no para cómo aprende una persona promedio que no existe. La respuesta claramente desconcertó a la inspectora. ¿Quién te enseñó a decir eso? Nadie me enseñó a decirlo, lo pensé yo sola. Después de las entrevistas, los padres se reunieron mientras los niños comenzaban su sesión de ciencias en el jardín. Las preocupaciones son múltiples, anunció la inspectora. Falta de currículo aprobado, ausencia de evaluaciones estandarizadas y preocupaciones sobre socialización adecuada. ¿Qué tipo de preocupaciones sobre socialización?, preguntó la madre de Diego. Estos niños están siendo aislados con otros que comparten características similares, necesitan exposición a la diversidad real de la sociedad. Elena casi se rió de la ironía. ¿Diversidad real? Estos niños fueron marginados en sus escuelas anteriores precisamente por su diversidad. Eso puede ser, pero la solución no es crear un ambiente artificial donde sus diferencias sean validadas sin límites. Ricardo sintió que la temperatura de la habitación subía. ¿Validadas sin límites? Estos niños están aprendiendo a nivel avanzado mientras desarrollan confianza en sí mismos. Confianza excesiva puede ser problemática cuando se enfrentan al mundo real. El mundo real donde se supone que deben esconder quiénes son para hacer que otros se sientan cómodos, replicó el padre de Amanda. La tensión era palpable cuando la inspectora anunció su decisión preliminar. Tienen 2 semanas para registrar oficialmente como escuela privada, implementar currículo aprobado por el Estado y contratar maestros certificados. De lo contrario, tendrán que disolver el programa. Después de que se fueron los oficiales, los padres se quedaron en silencio procesando las implicaciones. ¿Qué significa registrarnos como escuela privada?, preguntó la madre de los gemelos. Elena había investigado esto antes. Significa cumplir con regulaciones que básicamente nos obligarían a replicar el sistema tradicional que estamos tratando de evitar. ¿Y las alternativas? Podríamos pelear la decisión legalmente, pero sería costoso y sin garantías. Ricardo se frotó las sienes. ¿O podríamos mudarnos a una jurisdicción más flexible? ¿Mudarnos? ¿Todos? Existen comunidades enteras dedicadas a educación alternativa, pero requeriría que varias familias hicieran cambios significativos. Esa noche, Ricardo y Elena discutieron las opciones mientras Sofía dormía. No puedo pedirle a otras familias que abandonen sus vidas por nuestro experimento educativo, dijo Ricardo. Tal vez no sea solo nuestro experimento, tal vez sea algo más grande. Al día siguiente, Elena convocó una reunión de todas las familias. Lo que propuso sorprendió a todos. ¿Qué tal si no huimos del problema, sino que lo enfrentamos de manera más amplia? ¿Qué quieres decir?, preguntó el padre de Diego. Quiero decir crear una fundación educativa legítima, algo lo suficientemente grande como para tener influencia política y social. Ricardo entendió inmediatamente la visión. Una organización que demuestre que la educación personalizada no solo funciona, sino que produce mejores resultados. Exactamente. En lugar de escondernos, volvernos un modelo que otros quieran replicar. La idea era ambiciosa, pero no imposible. Ricardo tenía los recursos financieros, Elena tenía la experiencia educativa, y las otras familias aportaban diversas especialidades profesionales. Durante las siguientes semanas, trabajaron intensamente en desarrollar un plan comprensivo. Contrataron consultores legales especializados en educación alternativa, diseñaron un currículo que cumpliera técnicamente con los requisitos estatales, pero mantuviera su flexibilidad, y establecieron métricas de evaluación innovadoras. El punto decisivo llegó cuando Sofía propuso algo inesperado. ¿Qué tal si invitamos a la inspectora a ver nuestro proyecto final? ¿Nuestro proyecto final?, preguntó Elena. El documental sobre especies en peligro. Ya está terminado y muestra todo lo que hemos aprendido. Era una idea brillante. En lugar de defenderse contra críticas abstractas, podrían demostrar resultados concretos. El documental que habían creado era impresionante por cualquier estándar. 20 minutos de investigación rigurosa, análisis matemático, contexto histórico y soluciones propuestas para la conservación marina. Todo producido por niños de 8 a 11 años. Cuando la inspectora regresó para la evaluación final, encontró no solo cumplimiento técnico con las regulaciones, sino evidencia irrefutable de que los niños estaban aprendiendo a un nivel que superaba significativamente los estándares tradicionales. Este trabajo, dijo después de ver el documental, ¿realmente lo hicieron los niños? Con orientación adulta, pero la investigación, análisis y conclusiones son completamente suyas, confirmó Elena. ¿En cuánto tiempo? 6 semanas.
La inspectora revisó nuevamente los portfolios de cada niño, esta vez con atención diferente. Los proyectos matemáticos de Diego, las investigaciones históricas de Amanda, las observaciones científicas de Sofía, todo mostraba profundidad y sofisticación inusuales. ¿Estos niños presentaron problemas de comportamiento en sus escuelas anteriores? ¿Problemas de comportamiento o problemas de sistema que no sabía cómo manejar su excepcionalidad?, replicó Ricardo. Entiendo su punto. Después de una evaluación más exhaustiva, la inspectora llegó a una conclusión inesperada. Voy a recomendar que este programa sea designado como escuela piloto experimental. Podría servir como modelo para otros distritos con estudiantes de alta capacidad. La habitación se llenó de alivio y celebración contenida. Sin embargo, continuó, requerirá documentación extensiva, evaluaciones regulares y disposición a compartir metodología con otros educadores. Estamos completamente dispuestos, respondió Elena inmediatamente. Esa tarde, mientras los niños celebraban en el jardín, Ricardo reflexionó sobre el viaje que habían tomado. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos dirigiendo una revolución educativa?, le preguntó a Elena. Imaginé que lucharíamos por Sofía. No imaginé que estaríamos luchando por cambiar todo un sistema. ¿Te arrepientes? Elena miró hacia donde Sofía explicaba animadamente su teoría sobre adaptación evolutiva a los otros niños, quienes escuchaban con interés genuino en lugar de aburrimiento forzado. Mira a esos niños. Mira lo que han logrado cuando se les permite brillar. ¿Cómo podría arrepentirme? Ricardo sonrió. Su hija no solo había encontrado su lugar en el mundo, estaba ayudando a crear un mundo donde otros como ella también pudieran florecer. Pero, como siempre en su historia, el éxito traía nuevos desafíos. La atención que habían ganado también atrajo críticas de sectores conservadores de la educación, y algunos padres de escuelas tradicionales comenzaron a presionar para que el experimento fuera terminado. La batalla por redefinir la educación apenas comenzaba, y Ricardo sabía que necesitarían toda su determinación para los retos que vendrían. La tranquilidad duró exactamente 3 meses. La Fundación Educativa Neurodiversa había comenzado a recibir solicitudes de familias de todo el país, y su modelo pedagógico innovador estaba ganando reconocimiento en círculos académicos progresistas. Sin embargo, este éxito también despertó la oposición organizada. Todo comenzó con un artículo en el periódico local titulado «Élite educativa o discriminación disfrazada». El periodista, Javier Ruiz, había presentado el programa como un privilegio exclusivo para familias adineradas que querían evitar que sus hijos se mezclaran con estudiantes normales. Mientras escuelas públicas luchan con recursos limitados, escribía Ruiz, millonarios crean colegios privados disfrazados de programas experimentales para separar a sus hijos del resto de la sociedad. Ricardo leyó el artículo durante el desayuno, sintiendo cómo la indignación crecía con cada párrafo. «Esto es completamente distorsionado», murmuró Elena, leyendo por encima del hombro. «Papá, ¿qué dice?», preguntó Sofía, notando la tensión. «Dice cosas que no son verdaderas sobre nuestro programa», explicó Ricardo cuidadosamente. «¿Cómo qué tipo de cosas no verdaderas?». Elena intervino antes de que Ricardo pudiera responder con ira. «Dice que solo ayudamos a niños ricos, cuando en realidad acabamos de aceptar 5 familias con becas completas. ¿Por qué mentiría sobre eso?». Era una pregunta que Ricardo no podía responder sin cuestionar la integridad del sistema mediático frente a su hija de 9 años. El artículo fue solo el comienzo. Durante la semana siguiente aparecieron protestas organizadas frente a su casa. Carteles que decían educación para todos, no solo para privilegiados y alto a la segregación educativa, llenaban la acera. «¿Quién organizó esto?», preguntó Elena mientras observaban desde la ventana. Ricardo había contratado discretamente a un investigador privado. Aparentemente un grupo llamado Padres por la Educación Igualitaria, pero están siendo financiados por alguien más. ¿Quién? Aún estamos investigando. Los niños del programa estaban confundidos y algunos asustados por la hostilidad externa. Diego había desarrollado ansiedad por los gritos de los manifestantes, Amanda hacía preguntas penetrantes sobre por qué los adultos mentían en público, y los gemelos habían comenzado a tener pesadillas. «No entiendo», dijo Sofía durante su sesión de reflexión grupal. «Si estamos aprendiendo cosas buenas y no lastimamos a nadie, ¿por qué están enojados?». «A veces», explicó Elena cuidadosamente, «cuando las personas ven algo diferente que funciona bien, les da miedo, que significa que lo que ellos están haciendo no es lo mejor. ¿Pero no podrían simplemente cambiar a algo mejor también? Cambiar da miedo, es más fácil tratar de parar el cambio». La presión se intensificó cuando el sindicato de maestros emitió una declaración oficial
criticando los programas educativos élite que socavan el sistema público. Estos experimentos privados, declaró la presidenta sindical, drenan recursos y atención de escuelas públicas que desesperadamente necesitan apoyo para todos los estudiantes. Elena decidió responder públicamente. Organizó una conferencia de prensa en el jardín de la casa, con los proyectos de los niños como telón de fondo. Queremos aclarar varios malentendidos, comenzó flanqueada por Ricardo y algunos de los padres. Primero, nuestro programa no drena recursos públicos, funciona completamente con fondos privados y donaciones. Segundo, continuó Ricardo, no somos élite educativa, somos familias desesperadas que buscaron alternativas cuando el sistema tradicional falló a nuestros hijos. Tercero, añadió la madre de Amanda, ofrecemos becas completas a familias que no pueden pagar. La neurodiversidad no discrimina por clase social. La conferencia atrajo más atención mediática, pero también más controversia. Llamadas telefónicas amenazantes comenzaron a llegar a todas las familias involucradas. Esto está escalando peligrosamente, advirtió el detective privado de Ricardo. Alguien con recursos significativos está orquestando esta campaña. ¿Alguna idea de quién? Tengo sospechas. ¿Has escuchado hablar de la Corporación Educativa Nacional? Ricardo frunció el ceño. ¿La empresa que maneja contratos de libros de texto y sistemas de evaluación? Exactamente. Tu programa amenaza directamente su modelo de negocio. Si la educación personalizada se vuelve popular, su sistema estandarizado pierde valor. Elena se sintió enferma. ¿Estás diciendo que esto es sobre dinero? Todo es sobre dinero en la industria educativa. Tu fundación representa una amenaza existencial para un negocio de miles de millones. La revelación cambió la perspectiva de Ricardo sobre la oposición que enfrentaban. No se trataba de diferencias filosóficas sobre educación, era guerra económica. ¿Qué recomiendan?, preguntó. 2 opciones, rendirse y desaparecer silenciosamente o luchar con todas las armas disponibles. ¿Qué tipo de armas? Documentación exhaustiva de resultados, testimonios de expertos internacionales y una campaña mediática profesional que exponga las verdaderas motivaciones de sus oponentes. Esa noche, Ricardo convocó una reunión de emergencia con todas las familias del programa. Necesitamos tomar una decisión colectiva, anunció. Podemos cerrar el programa y regresar a la educación tradicional, o podemos luchar para proteger lo que hemos construido. ¿Luchar cómo?, preguntó el padre de Diego, documentando meticulosamente todo lo que hacemos, creando evidencia irrefutable de que nuestros métodos funcionan mejor que los tradicionales. ¿Y si perdemos?, Elena respondió con firmeza. Si perdemos, al menos habremos dado a nuestros hijos la experiencia de ver a sus padres luchar por lo que es correcto. Las familias votaron unánimemente por continuar. Los siguientes meses se convirtieron en una campaña intensiva de documentación y defensa. Cada sesión educativa fue filmada, cada proyecto fue evaluado por expertos externos, cada interacción social fue analizada por psicólogos independientes. Los resultados fueron abrumadores. Los niños no solo superaban académicamente a sus pares en escuelas tradicionales, sino que mostraban mejor desarrollo emocional, mayor creatividad y habilidades colaborativas superiores. Estos datos, declaró la doctora Patricia Méndez, psicóloga educativa de la Universidad Nacional, demuestran que la educación personalizada no solo es viable, sino superior en múltiples métricas. Sin embargo, la oposición también se intensificó. Nuevos artículos aparecían semanalmente cuestionando la validez de los estudios, la credibilidad de los expertos y las motivaciones elitistas de las familias. El punto de quiebre llegó cuando alguien llamó a servicios de protección infantil, alegando que los niños del programa estaban siendo educativamente abusados y privados de socialización normal. Esto es exactamente lo que temía, dijo Elena cuando recibieron la notificación de investigación oficial. ¿Cuántas batallas legales podemos pelear simultáneamente?, se preguntó Ricardo en voz alta. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Sofía, que había estado escuchando las conversaciones adultas con la intensidad típica de su neurodesarrollo, hizo una propuesta. ¿Qué tal si hacemos que otros niños vengan a ver lo que hacemos? ¿Otros niños? Niños de escuelas normales, para que vean que no somos raros o malos, solo diferentes. Elena entendió inmediatamente la brillantez de la sugerencia. Una jornada de puertas abiertas. Exacto, continuó Sofía. Podemos mostrar nuestros experimentos, enseñar lo que sabemos y dejar que ellos decidan si somos peligrosos. La idea se desarrolló rápidamente. Organizarían un festival de aprendizaje donde niños de escuelas públicas locales podrían visitar, participar en actividades y ver de primera mano lo que realmente sucedía en el programa. Es arriesgado, advirtió el abogado de la fundación.
Si algo sale mal, será usado en nuestra contra. Pero si sale bien, argumentó Ricardo, será imposible mantener las mentiras sobre nosotros. Durante 2 semanas, las familias y los niños prepararon meticulosamente el festival. Estaciones interactivas de ciencia, demostraciones matemáticas, presentaciones históricas y exhibiciones artísticas llenarían el jardín y la casa. Recuerden, les dijo Elena a los niños del programa, no traten de impresionar a nadie, solo sean ustedes mismos. ¿Y si no les gustamos tal como somos?, preguntó Amanda con ansiedad inusual. Entonces esa será información importante sobre ellos, no sobre nosotros, respondió Sofía con una sabiduría que sorprendió a todos los adultos presentes. El día del festival, más de 100 niños de 5 escuelas públicas diferentes llegaron con sus maestros y algunos padres curiosos. También llegaron periodistas, funcionarios educativos y representantes del sindicato de maestros. Lo que pasó durante las siguientes 4 horas cambió todo. Los niños visitantes se fascinaron inmediatamente con los proyectos. Diego explicó sus cálculos de trayectorias espaciales a un grupo de estudiantes de secundaria que estaban luchando con álgebra básica. Amanda guió un recorrido histórico que conectaba eventos mundiales con desarrollo tecnológico. Sofía enseñó a niños de primaria sobre ecosistemas marinos usando su acuario casero y modelos tridimensionales. Nunca habíamos visto a nuestros estudiantes tan comprometidos, murmuró una maestra a Elena. ¿Por qué creen que es eso? Porque están aprendiendo de compañeros que claramente aman lo que estudian. Más importante aún, las interacciones sociales fueron naturales y positivas. Los niños del programa no eran los inadaptados antisociales que la propaganda había pintado. Eran maestros pacientes, colaboradores entusiastas y amigos genuinos. Al final del día, una niña de 8 años de una escuela pública se acercó a Sofía. ¿Es verdad que tú eres diferente?, preguntó con curiosidad infantil. Soy diferente, confirmó Sofía. ¿Eso te molesta? No, me gusta cómo explicaste lo de las ballenas. Hiciste que sonara emocionante. Es porque es emocionante. Solo que a veces los adultos se olvidan de hacerlo sonar así. Esa noche, mientras limpiaban después del festival, Ricardo y Elena se sentían esperanzados por primera vez en meses. Creo que ganamos, dijo Elena. ¿Ganamos qué? El derecho a existir. Pero Ricardo sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Las fuerzas económicas que se oponían a ellos no se rendirían fácilmente, y la batalla final por redefinir la educación aún estaba por venir. 2 años después del Festival de Aprendizaje, la Fundación Educativa Neurodiversa había crecido más allá de las expectativas más optimistas de Ricardo. Lo que comenzó como una lucha desesperada por salvar la educación de Sofía se había convertido en un movimiento nacional que transformaba vidas. «Papá, ¿puedes venir a ver esto?», gritó Sofía desde su laboratorio personal, ahora instalado en una extensión construida específicamente para sus investigaciones. Ricardo subió las escaleras, sorprendiéndose una vez más de cómo había cambiado su hija. A los 11 años, Sofía había desarrollado una confianza intelectual que irradiaba sin arrogancia. Sus investigaciones sobre bioluminiscencia marina habían captado la atención de universidades internacionales. «Mira», dijo emocionada, señalando hacia un microscopio conectado a una pantalla. Las algas dinoflageladas no solo producen luz cuando son perturbadas mecánicamente, también responden a cambios químicos específicos en el agua. ¿Qué significa eso para tu investigación? Significa que podrían usarse como biosensores para detectar contaminación oceánica en tiempo real. Elena apareció en la puerta del laboratorio con una sonrisa orgullosa. Adivinen quién acaba de recibir una invitación para presentar sus hallazgos en el Congreso Internacional de Ciencias Marinas. ¿En serio? Sofía saltó emocionada. ¿En serio? Serás la presentadora más joven en la historia del Congreso. Ricardo abrazó a su hija, recordando los días cuando profesionales médicos habían sugerido que sus limitaciones la impedirían tener una vida productiva. ¿Nervios?, preguntó Elena. Un poco, pero más emoción. Voy a conocer a doctores que estudian las mismas cosas que yo. El teléfono sonó interrumpiendo el momento. Carmen apareció en la puerta. Señor Ricardo, es el Ministerio de Educación. Dicen que es urgente. Ricardo sintió la familiar punzada de ansiedad. Durante 2 años habían enfrentado investigaciones, auditorías y cuestionamientos constantes de su modelo educativo. Ricardo Mendoza, contestó. Señor Mendoza, habla la ministra Claudia Vázquez. ¿Podría reunirse conmigo mañana en la capital? ¿Ha surgido algún problema nuevo con nuestro programa? Al contrario, queremos discutir la expansión nacional de su modelo. Ricardo casi dejó caer el teléfono.
¿Expansión nacional? Los resultados de su fundación han sido extraordinarios. Queremos implementar centros educativos neurodiversos en todas las provincias del país. Esa noche, la familia celebró con una cena especial. Sofía había insistido en cocinar su plato favorito, salmón al horno con vegetales organizados por color y textura. Sus hábitos alimentarios específicos ya no eran vistos como limitaciones, sino como preferencias personales válidas. ¿Qué piensas sobre la propuesta del gobierno?, preguntó Elena mientras cenaban. Es surreal, admitió Ricardo. Hace 3 años luchábamos para que Sofía no fuera separada en educación especial. Ahora quieren que nuestro modelo se vuelva política nacional. ¿Pero es buena idea?, preguntó Sofía con esa perspicacia que caracterizaba sus preguntas. ¿Por qué lo preguntas? Porque cuando las cosas se hacen muy grandes, a veces se olvida por qué empezaron. Elena y Ricardo intercambiaron miradas impresionadas. La sabiduría de Sofía seguía sorprendiéndolos. Tienes razón, dijo Elena. Necesitaríamos asegurar que la expansión mantenga los principios fundamentales. ¿Cuáles principios?, preguntó Sofía. Que cada niño es valorado por quien es, no por quien podrían llegar a ser, respondió Ricardo inmediatamente. Y que diferente no significa deficiente, añadió Elena. Y que el amor es mejor maestro que el miedo, concluyó Sofía. Al día siguiente, Ricardo viajó a la capital acompañado por Elena y 3 padres de la fundación. La reunión en el ministerio superó todas sus expectativas. Los datos son irrefutables, explicó la ministra Vázquez. Los estudiantes de su programa superan consistentemente a sus pares en métricas académicas, desarrollo emocional y preparación universitaria. Pero más importante, añadió el subsecretario de Educación Especial, muestran niveles de bienestar psicológico significativamente superiores. Elena se adelantó. ¿Qué tipo de expansión están contemplando? Inicialmente, 5 centros piloto en diferentes regiones, cada uno adaptado a las necesidades demográficas locales, pero manteniendo su metodología central. ¿Y el financiamiento? Combinación de fondos públicos y privados. Queremos que sea accesible para familias de todos los niveles socioeconómicos. Ricardo pensó en las familias becadas que ya habían transformado su programa original. ¿Qué garantías tendríamos de que los principios fundamentales se mantengan? Su fundación mantendría autoridad curricular y de entrenamiento. Ustedes certificarían a todos los educadores. Era una propuesta tentadora pero compleja. La oportunidad de impactar miles de vidas versus el riesgo de diluir lo que habían construido cuidadosamente. Necesitamos tiempo para discutirlo con nuestras familias, dijo Elena diplomáticamente. Por supuesto, pero señora Vargas, permítame añadir algo personal. Elena asintió. Mi hijo tiene síndrome de Asperger. Durante años luchamos con un sistema que veía solo sus limitaciones. Si hubiera existido un programa como el suyo cuando él era pequeño. La ministra se emocionó visiblemente. No puedo devolver esos años perdidos a mi familia, pero puedo asegurar que otras familias no los pierdan. El viaje de regreso a casa fue silencioso, cada uno procesando las implicaciones de la propuesta. ¿Qué piensas realmente?, preguntó Elena cuando finalmente estuvieron solos. Pienso en todas las familias que aún están luchando como nosotros luchamos. Pienso en niños como Sofía que están siendo forzados a esconder quiénes son. Pero también pienso en lo que podríamos perder si el modelo se vuelve demasiado institucionalizado. Esa noche convocaron una reunión de todas las familias fundadoras. La discusión fue intensa pero respetuosa. Mi preocupación, expresó la madre de Diego, es que el gobierno podría cambiar las reglas una vez que estén implementados los programas. Mi preocupación, añadió el padre de Amanda, es que nos quedemos solo con nuestro pequeño éxito mientras miles de niños siguen sufriendo en el sistema tradicional. Los niños, que habían estado escuchando desde la escalera, decidieron participar en la discusión. ¿Podemos opinar?, preguntó Diego apareciendo en la sala. Por supuesto, respondió Ricardo. Esta decisión los afecta directamente. Creo, dijo Amanda pensativamente, que deberíamos intentarlo, pero con condiciones muy claras. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Elena. Sofía se adelantó con una lista que evidentemente habían preparado juntos. Primero, ningún niño puede ser forzado a cambiar quién es para ajustarse al programa. Segundo, los padres siempre tienen la última palabra sobre la educación de sus hijos. Tercero, si el gobierno rompe las promesas, podemos salir del acuerdo. Y cuarto, concluyó Diego, nosotros, los estudiantes originales, ayudamos a entrenar a los nuevos maestros. La sabiduría colectiva de los niños impresionó a todos los adultos presentes. ¿Están seguros de que quieren esa responsabilidad?, preguntó Ricardo. Papá, respondió Sofía seriamente, tú me enseñaste que cuando recibes algo bueno,
Tienes la responsabilidad de compartirlo. La votación fue unánime. Intentarían la expansión con las condiciones propuestas por los niños. 6 meses después, Ricardo se encontraba en la inauguración del primer centro educativo neurodiverso regional. El edificio había sido diseñado específicamente para estudiantes con necesidades sensoriales diversas. Iluminación ajustable, espacios de calma, laboratorios completamente equipados y áreas de colaboración flexibles. ¿Nervioso?, preguntó Elena, tomando su mano mientras observaban a las primeras familias llegar. Emocionado, corrigió Ricardo. Mira a esas familias. Reconozco esa expresión de esperanza mezclada con miedo. La misma expresión que teníamos nosotros hace 3 años. Sofía se acercó con su presentación preparada para los nuevos estudiantes. A los 11 años se había convertido en embajadora natural del programa. ¿Lista para conocer a tus nuevos compañeros científicos?, preguntó Ricardo. Más que lista. Tengo tantas cosas que compartir con ellos. Durante la ceremonia de inauguración, varios padres se acercaron a Ricardo y Elena con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró una madre. Mi hijo finalmente tiene un lugar donde puede ser él mismo. Gracias por luchar, añadió un padre, por no rendirse cuando todo parecía imposible. Esa tarde, mientras observaban a los niños del programa original enseñar a los recién llegados sobre sus proyectos, Ricardo reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían tomado. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, le preguntó a Elena. Imaginé que lucharíamos por Sofía. Nunca imaginé que terminaríamos cambiando el sistema completo. ¿Te arrepientes de algo? Elena miró hacia donde Sofía explicaba pacientemente su investigación sobre bioluminiscencia a un grupo fascinado de niños nuevos. Me arrepiento de los años perdidos antes de encontrar nuestro camino. Pero no me arrepiento de un solo día desde que decidimos luchar. 2 años más tarde, durante la graduación de preparatoria de Sofía, quien completó sus estudios a los 13 años, Ricardo se encontraba en el pódium dirigiéndose a una audiencia que incluía familiares, educadores, funcionarios gubernamentales y representantes de universidades internacionales. Hace 5 años, comenzó. Mi hija fue vista como una niña problemática que necesitaba ser arreglada. Hoy es una joven científica que ha contribuido investigación significativa al campo de conservación marina. La diferencia no fue un milagro médico o educativo. La diferencia fue amor, aceptación y la decisión de celebrar su neurodiversidad en lugar de suprimirla. Sofía no cambió para ajustarse al mundo. Nosotros cambiamos el mundo para que ella pudiera brillar. Cuando Sofía subió al pódium para recibir su diploma, el aplauso fue ensordecedor. Pero para Ricardo, el momento más significativo fue cuando su hija agradeció específicamente a todos los adultos que decidieron que diferente es hermoso. Esa noche, durante la cena de celebración familiar, Sofía hizo un anuncio. He decidido qué quiero estudiar en la universidad. ¿Qué?, preguntó Elena. Biología marina, obviamente, pero también educación. Quiero ayudar a diseñar programas para niños como yo. Ricardo sonrió, sabiendo que el legado que habían construido continuaría creciendo a través de la próxima generación. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Elena mientras limpiaban después de la celebración. ¿Qué? Que empezó con un millonario que encontró a una empleada cuidando a su hija especial y quedó sin palabras. Y terminó con una familia que transformó la educación de un país entero. No, corrigió Elena con una sonrisa. Terminó con una niña extraordinaria que tuvo la oportunidad de ser exactamente quien siempre fue destinada a ser. Ricardo abrazó a su esposa, mirando hacia el futuro con la certeza de que habían construido algo que perduraría mucho más allá de sus propias vidas. Su hija no solo había encontrado su lugar en el mundo, había ayudado a crear un mundo donde todos los niños neurodiversos podrían encontrar el suyo. Fin.